Hola, buenos días. Soy Claudia Hernández, la responsable del área de consultoría de Pons Mobility, y quería aprovechar para agradecerles a todos vuestra presencia, el estar aquí hoy en nuestra fundación, acompañándonos en este segundo encuentro del ciclo que estamos realizando, que se llama Dibujando el futuro de la movilidad eléctrica, y que coorganizamos con el portal Movilidad Eléctrica y con la inestimable colaboración de nuestro partner AEDIVE, que nos acompaña hoy una vez más. Si en el primer encuentro ya tratamos un tema fundamental para el desarrollo de esta movilidad eléctrica, como eran las baterías, parece necesario, y teniendo en cuenta cómo está últimamente el precio de la energía, tratar un tema tan interesante como el autoconsumo, y que va a tener un papel fundamental en el desarrollo de esta movilidad cero emisiones. Además, pues, en España tenemos las características idóneas para ser un referente y un líder en esta materia. Al final tenemos aproximadamente unas 2.500 horas de luz al año. Esto nos sitúa como uno de los principales países en la Unión Europea, y contamos además con un grupo de empresas del sector energético fundamental para su desarrollo. Además, durante el año 2018 consolidamos un marco jurídico necesario para su desarrollo y un paquete de ayudas públicas también muy importantes que al final nos han convertido en el principal país de la Unión Europea en el desarrollo de paneles solares. Con todo este escenario, organizamos hoy esta jornada, donde nos van a acompañar 4 grandes ponentes, que son Isabel del Olmo, jefa del Departamento de Movilidad Sostenible y Ciudad del IDAE, Antonio Quijada, coordinador de mantenimiento de COO, Isabel Reija, CEO y cofundadora de Barter Energy, y David García, vicepresidente de producto de Wallbox Chargers. Cada uno de ellos nos va a ofrecer hoy una visión complementaria del fenómeno del autoconsumo, que está impactando muy positivamente en la movilidad eléctrica. Y después de estas presentaciones vamos a disfrutar de una mesa redonda donde vamos a analizar con ellos los retos actuales y futuros del autoconsumo eléctrico. Y ya, sin más, doy la palabra a Arturo Pérez de Lucía, presidente de AEDIVE y conductor de esta jornada. Muchas gracias de nuevo a todos por acompañarnos. Gracias. Pues muchas gracias, bienvenidos a todos. Un pequeño apunte, antes que nada, yo no soy presidente de AEDIVE, soy director general. Es importante porque el presidente no cobra, yo sí, y eso hay que siempre ponerlo en valor. Y como se ha dicho, ¿no? Hoy vamos a hablar de autoconsumo, pero vamos a incluir el vehículo eléctrico, que hasta ahora del autoconsumo pues, no se linkaba mucho unos y otros, ¿no? Recientemente se ha celebrado el Congreso de Autoconsumo en Sevilla, donde ya se hablaba ya de forma abierta del papel que juega el vehículo eléctrico junto con el autoconsumo, que tiene 2 papeles, uno pasivo, como parte de esa estrategia que hay de aprovechamiento de energías renovables, donde el vehículo eléctrico pues, puede tener una respuesta muy importante como vehículo cero emisiones, y la otra activa a través de la bidireccionalidad de la recarga, porque el vehículo eléctrico es el único sistema de propulsión que es capaz de interactuar con el sistema eléctrico. Esa es su grandeza, más allá del concepto de movilidad sostenible, pero la energía que tiene embarcada, a diferencia de otros sistemas, pues no solo sirve para mover el vehículo, sino también para jugar al juego de la eficiencia energética en el impulso de las energías renovables, generación distribuida y almacenamiento energético. Y como bien han comentado al principio, pues contamos con 4 ponentes, 3 para 4, no sé si al final contaremos con David García de Wallbox, pero bueno, tenemos aquí exponentes de la administración pública, del mundo de las comunidades energéticas locales o el autoconsumo compartido, de la fotovoltaica y también de las infraestructuras de recarga una vez que se incorpore David García. Y en cualquier caso, pues vamos a empezar a escucharles y luego entraremos en un diálogo y empezamos, Antonio, pues contigo, cuando quieras, pues el espacio es tuyo. Bien, pues nada, soy Antonio Quijada, soy el coordinador del Departamento de Operación y Mantenimiento de ECO, que somos una cooperativa de trabajo de Madrid. Tenemos instalaciones fotovoltaicas socializadas entre la gente desde hace más de 17 años y también hacemos instalaciones de autoconsumo, tanto residencial como en organizaciones, colectivo, que es, pues, a ver cómo
es fundamental relacionar el autoconsumo, creo yo, con el vehículo eléctrico porque ambos tienen una buena sinergia. Bien, pues este sería el objetivo de la presentación, ver qué opciones de autoconsumo existen y cómo podemos aprovechar la generación propia de energía para la recarga del vehículo eléctrico. Porque no solo es importante que nos movamos en un vehículo cero emisiones, sino ser agentes del cambio en el sentido en el que en la medida de lo posible autoproduzcamos nuestra propia energía, ya sea de forma individual o de forma colectiva. Vamos a la parte básica, sería una estación de autoconsumo, qué equipos la componen. En principio son, obviamente, los módulos fotovoltaicos, los módulos, la estructura correctamente anclada, los inversores, que transforman la corriente continua de los módulos en corriente alterna, que es la que se inyecta en la red eléctrica junto con sus correspondientes protecciones. Bueno, en instalaciones colectivas es necesario además disponer de un contador de generación que mida el total de la energía producida y en función de eso, ya lo explicaremos, hay unos coeficientes de reparto en función de la titularidad de planta. En instalaciones de autoconsumo individual no es necesario disponer de contador de generación propio, a diferencia de la normativa anterior, ya que conectas dentro de la red interior y por lo tanto este propio contador ya mide excedentes, consumo, etc. No me voy a centrar mucho ahí, más en la parte de cómo relacionamos el autoconsumo con la movilidad. El Real Decreto 244/2019 cambió completamente el paradigma del autoconsumo, gracias a Dios. Pasamos de un mal llamado impuesto al sol, que nunca se llegó a aplicar a nivel individual, a nivel viviendas, en empresas tampoco, a nivel particular estaban exentas, de hecho, pero quedó el mantra de que producir energía era malo, era perjudicial y encima tenías que pagar por tu energía, a una realidad donde, especialmente a raíz del subidón del precio de la luz, está el sector completamente desbocado. Afortunadamente, porque es necesario descentralizar el modelo de energía. Las renovables lo que permiten precisamente es eso. Puedes hacer un parque de 50 megas o pequeñas instalaciones en tu tejado, ya sea de la vivienda, en pequeños terrenos. Es democratizable. Y en función de eso existen pues, distintas modalidades a grandes rasgos. Lo que sería una vivienda individual, un bloque de viviendas o una administración. Lo he diferenciado un poquito así, aunque la normativa es un poco distinta, pero bueno, permite esto que es fundamental, poder hacer autoconsumo no solamente en tu tejado, tu chalet, de tu pueblo, sino que las ciudades que son sumideros de energía se conviertan también, reduzcan la demanda energética. Puedes poner una instalación de 50 kilovatios en la cubierta de tu comunidad, participado por la gente que así lo desea. Y eso es fundamental. Si no se regulaba este autoconsumo colectivo, no tiene mucho sentido. No podemos llegar a un modelo 100% renovable. Bueno, ¿qué tipo de autoconsumo? Antiguamente se hablaba mucho de quiero no inyectar a red porque la distribuidora no me penalizaba con las normativas anteriores. Hoy en día esta opción sigue siendo válida, el autoconsumo sin excedentes. Está pensado más para grandes empresas donde tienen un tanto por ciento de autoconsumo tan elevado que pueden regularlo bajo esta circunstancia, pero lo habitual en el sector, en las instalaciones, es que sea autoconsumo con excedentes acogidas a compensación simplificada. Es decir, luego veremos qué significa, pero los únicos requisitos son que la potencia de la instalación sea menos de 100 kilovatios, que la energía renovable y algunas otras que tengan contratos. Bueno, eso lo podemos ver luego en el Real Decreto. Y que el autoconsumo sea individual y colectivo. Nosotros hacemos instalaciones individuales, pero el valor que podemos aportar, que aportamos, es hacer compras colectivas donde acompañamos a la gente que participa dentro de la compra, no solamente en hacer la instalación, diseño, ejecución, legalización, sino dar un poco de cultura energética, ya sea de movilidad, ahorro energético, etc. Y esos son proyectos que hemos hecho y esos son proyectos de autoconsumo colectivo. Hemos puesto dos ejemplos aquí, pero quiero decir que lo ponemos como un ejemplo, ya no es una utopía que está en un Real Decreto, sino que también se está haciendo no solo instalaciones individuales, sino proyectos colectivos. Bueno, ¿cómo funciona una estación de autoconsumo? Para entenderlo es lo que comentábamos. Esto sería la instalación fotovoltaica, la red eléctrica y la vivienda, con su cuadro de protecciones.
vamos a hablar de instalación de autoconsumo, lo habitual, donde haya excedentes y estos excedentes se compensan. Se compensan no energéticamente, económicamente, y luego lo explicaré un poquito. Esto es fundamental entenderlo porque esto es lo que podemos aprovechar para la carga de vehículo eléctrico. Bueno, esto sería un SMA, donde tú generas energía. Si la energía generada es mayor que la energía consumida por la vivienda, se producen excedentes. Estos excedentes son los que se compensan. Si por contra tienes menos producción que consumo o más consumo que producción, o de noche, tú sigues conectado a la red eléctrica y por lo tanto estás comprando energía al precio que sea, según ya estés en el PVC, en la comercializadora, al precio que toque. Este sería el caso donde hay más o menos el sistema está equilibrado y este sería más o menos una curva de producción. Esto estaría lleno de picos, porque hay nubes y esas cosas, pero podemos entender que esta sería la energía consumida de la red, la energía consumida por la vivienda, y esta sería la curva de producción. Esta diferencia es la que nos sobraría. Antiguamente, con la normativa anterior, la volcabas a la red eléctrica y no recibías nada por ella. Ahora esta energía se compensa. Se compensa, ya digo, al precio que tengas en tu contrato con tu compañía eléctrica. Esa es la compensación de excedentes y supone un ahorro económico. No es que sea un ahorro económico muy importante, estamos hablando de cantidades relativamente pequeñas, precio mayorista, 70 euros megavatio hora, pero bueno, ahí está. Lo que es importante es que la instalación esté correctamente diseñada para que ni tengas un excedente muy importante ni te quedes corto. Y siempre pensando en el corto o medio plazo, donde todo se está tendiendo a electrificar. Bien, pues vale, ¿qué hacemos con este excedente? Lo volcamos a la red eléctrica, que es una opción. Instalamos baterías. No me refiero a baterías de coches eléctricos, sino una batería normal que compremos, que tiene 10, 15, 20 kilovatios hora. Y este sería un ejemplo de qué ocurriría. Y este excedente, o sea, la batería no solamente es para almacenar el excedente, que sería una opción, sino como regulador de carga. Es decir, cargas a lo mejor en la tarifa Supervalle por las noches y lo vuelcas en hora punta. Actúa las veces de elemento regulador de carga. En ECO no somos muy partidarios de las baterías, aunque hemos instalado y instalamos, por dos razones principales, pensando como elemento de almacenar este excedente. Primero, porque la movilidad eléctrica no es un futurible, es una realidad ya. El coche más vendido en Europa, que no en España todavía, es el Tesla Model 3, con lo cual es un vehículo eléctrico, no es un vehículo de combustión, por primera vez ha ocurrido este año. Por lo tanto, la realidad es que el coche ya actúa como batería. Y por otro lado es que en verano, si tú tienes una batería, vas a tener mucha más producción que lo que vas a poder meter en la batería. Y aún así te va, entre comillas, a sobrar energía, que vas a seguir volcando, pero si la compras como elemento regulador, en verano, con las horas de mayor radiación, los meses, va a sobrar energía. Sin embargo, en invierno pasa el efecto contrario. Entre que hay un poquito más de consumo y menor producción, hace que, sobre todo en invierno, la batería no esté a pleno rendimiento. Y es un elemento que por sí es caro. Personalmente recomendaríamos quizás aumentar la potencia de la instalación antes que coger y baterías. Y poner baterías que son pequeñitas, 15-20 kilovatios hora, es poco si comparamos con 60-70 kilovatios hora de batería que tiene un vehículo eléctrico. Pero bueno, esta opción es factible y esta sería más o menos las curvas. Todo esto es el consumo de la batería, esto sería desde el punto de vista de la generación y desde el punto de vista de consumo. Esto sería la carga de las baterías y este señor, este cliente, esta persona, carga por la noche para descargar en las horas puntas. ¿Vale? Y otra opción que creemos que es la más acertada en el momento actual en el que vivimos es usar este excedente para cargar el coche eléctrico. ¿Por qué? Porque además cualquiera de nosotros, bueno, cualquiera no, en Madrid existen otros modelos de movilidad igual de sostenibles, pero los que vivimos un poquito más afuera, a veces es que no tenemos ni transporte público. Con lo cual, 50-60 kilómetros de coche al día no te lo quita nadie, y 50 kilovatios hora, pues depende de cada coche. Pero es un consumo
El mío tiene 15 kilovatios hora a los 100 kilómetros, 7 kilovatios hora mínimo, sin hacer mucho. Sería lo que yo necesito solamente para moverme. Con lo cual lo que hago es cargar con el excedente. Tenemos 2 coches y hoy he venido aquí, pero el otro coche está cargando con el excedente de la fotovoltaica. Usamos la batería porque la movilidad demanda mucha energía, y si no atacamos la movilidad no vamos a poder alcanzar un modelo 100% renovable. No todos son bombillas LED, calefacción, tenemos que atajar la movilidad porque demanda muchísima energía. Y este sería un ejemplo de instalación donde cargando más o menos, estos serían los ajustes, los picos, más o menos en este mismo momento, todo el excedente se está empleando para cargar el vehículo. Y esto, y comparamos con la curva anterior, toda esta es la energía que el vehículo ha almacenado de la fotovoltaica, que sería la línea amarilla. Y esto solamente es para almacenar energía para la movilidad. No estamos hablando de cargas bidireccionales, que luego podemos tratar. Entonces, a todos los equipos anteriormente mencionados añadimos el propio Wallbox, que lo he puesto especialmente para hacer un poco de peloteo, y un medidor. Lo que hace este medidor es, en función de este colocado, lo que hace es simplemente saber cuál es el consumo que está teniendo la vivienda para inyectarle al coche lo suficiente como para que ni sobre ni falte. Así si me explico. Este sería el esquema unifilar de Wallbox, y aquí en este caso esto sería el contador, y si nos centramos en la parte esta, es el Wallbox Meter, que lo que hace es en la derivación individual se coloca y entonces está viendo el flujo de energía, la cantidad de energía y en qué sentido está inyectando o volcando. De modo que si ve que está sobrando, entre comillas, X kilovatios, actúa con conexión con el Wallbox, con el equipo, para que empiece a cargar con esa intensidad de corriente. Y solamente es añadir este equipo, que no es un coste tampoco excesivo. Esto sería, y claro, puedes actuar en modo volcando al coche eléctrico el excedente, o simplemente hay equipos más sofisticados, menos sofisticados. Los Wallbox son equipos muy sofisticados y por lo tanto más caros, pero hay equipos más sencillos que hacen lo mismo, aunque tienen menos visualización. Wallbox lo que consigue es un plus que te permite visualizar mejor la cantidad de energía cargada, descargada, etc. Y esto sería otro equipo de otra marca distinta, pero que hace lo mismo, simplemente en este caso actúa con sensores, con pinzas amperimétricas inyectadas a la salida de la generación de energía, que pueden ser placas, un mini aerogenerador, lo que sea. No pensemos solamente en fotovoltaica, cualquier fuente de energía renovable que tú tengas en tu domicilio, y con otra pinza está midiendo el consumo del conjunto de casa, de la derivación individual. En principio, no hemos hablado y no he querido incluir el tema de la carga bidireccional simplemente por 2 razones. Primero, es porque hay pocos vehículos en el mercado que admitan carga bidireccional. Todavía, es decir, ¿qué es la carga bidireccional? Que el coche no solamente carga energía, venga de donde venga, sino que esa energía la puedes volcar luego a la red cuando la necesites. Más allá de enchufes en coches y algo así, hay pocos vehículos que directamente el sistema del cargador interno del coche permita no solamente cargar, sino descargar. Por lo tanto, ya hay una limitación del sector, y por otro lado están los cargadores, que Wallbox, por ejemplo, sí tiene desarrollado cargadores bidireccionales, es como los cargadores de la calle. Tiene que poder cargar el coche y poder cargar el cargador de la casa, entre comillas. Entonces, como no está todavía desarrollado, no lo he querido incluir, pero efectivamente es fundamental que esto sea así porque es importante que las propias baterías de los vehículos actúan las veces de reguladores. Yo creo que se está trabajando en esa línea y llegaremos a ese punto. Y ya está. En principio, he querido ser un poco sintético, explicar un poquito distintos tipos de instalaciones y cómo aprovechar la producción de energía, pero el mensaje sería ese, es decir, es posible y no necesitamos que venga un tercero a montar instalaciones, sino que cada uno de nosotros puede autoproducir su propia energía y no desde el punto de vista de independencia, sino de responsabilidad. Tenemos una necesidad energética y en la medida de lo posible tenemos que intentar satisfacerla.
Pues muchísimas gracias. Bueno, simplemente apuntar en el tema de la carga bidireccional, que efectivamente se lleva haciendo carga bidireccional, pero con el estándar japonés, CHAdeMO, con unos determinados vehículos, y hay experiencias reales, entre ellas, si nos viene David García, pues probablemente nos explicará la de su propio edificio, la sede de Wallbox en Barcelona, que es un ejemplo notable. Pero hemos hablado de autoconsumo, sobre todo fotovoltaica, pero ahora una de las preguntas que uno se hace es, bueno, y si yo no tengo capacidad de tener una instalación fotovoltaica, ¿qué hago, no? Y ahí es donde empiezan a venir soluciones como las comunidades energéticas locales y soluciones como las que Barter nos proporciona. Y, por tanto, Isabel, el suelo es tuyo para que nos ilustres. Muchas gracias, Arturo. Y, bueno, voy a en un minuto cambiar la presentación. Nada, muchas gracias también a la Fundación Pons por invitarme a este evento, que me encanta. Y bueno, la verdad es que me encanta hablar detrás de ti porque creo que ha sido una muy buena introducción al modelo de Barter y al de comunidades energéticas en general. Nosotros, a mí me gusta decir que las comunidades energéticas, y en el caso, el ejemplo concreto de Barter que vamos a analizar, es como una tercera derivada. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que primero está el autoconsumo, luego está el autoconsumo colectivo y luego hay más cosas que integran todo lo anterior, pero que permiten hacer, digamos, la evolución de este modelo de autoconsumo, ¿vale? Entonces, bueno, sin más, fijaros qué bonita era la portada y luego las slides han quedado un poco más sosas, pero bueno, luego ya iremos mejorando. Porque yo creo que, a ver, hablando de autoconsumo, y esto es un tema que yo creo que me vais a entender súper bien y más después de haber escuchado a Antonio, hay al final una serie de limitaciones, porque claro, yo me daba cuenta, y habíamos hecho autoconsumos muchos en la anterior empresa que yo dirigía bueno, y cuando ya cambió la regulación para poder realmente tener el tema este del famoso peaje de respaldo resuelto y demás, ¿no? Pero claro, yo me daba cuenta que al final estábamos hablando de una solución que vale para unos pocos. Es decir, en un país, como decíamos antes, que es el país de más sol de toda Europa, con una superficie al sol enorme, mi sensación era, estamos perdiendo dinero cada día que pasa y además estamos desaprovechando la potencial sostenibilidad que tiene nuestro país hacia un modelo más renovable, más independiente y más limpio, ¿no? Entonces, claro, cuando han pasado cosas como, por ejemplo, el tema de la guerra y tal, y que ves, pues eso, personajes importantes hablando de la falta de independencia energética que tiene este país, pues claro, mi sensación personal era decir, oye, es que hay que hacer algo, tenemos millones de cubiertas, suelos al sol que están desaprovechados, ¿no? Y esto que estoy contando parece muy obvio, pero es que es la realidad que tenemos, ¿no? Entonces, en este sentido, claro, si vamos a soluciones de autoconsumo, el problema que yo veía en su momento, en 2019, es que, claro, el autoconsumo normalmente tú lo dimensionas para las necesidades de consumo que tú tienes. Porque como hemos visto, estas curvas de carga de generación y de demanda, al final hay una casación que además no solamente es de energía, sino que es de energía horaria. Quiere decir esto que cuando tú consumes esa energía solar que produces es porque en ese momento, en esa hora, tú estás ahí, salvo que la puedas acumular y entonces hagas el efecto con la batería. Pero si no es así, el autoconsumo por sí mismo, el problema que tiene es que al final, claro, nadie va a invertir €1 en un módulo fotovoltaico que le genera una energía que no necesita, porque sería absurdo. Esa curva que decíamos, cada vez tendría la barriga más gorda con el excedente que encima te lo están pagando a un precio que es de risa cuando la energía, da igual de dónde venga y cómo sea, al final tendría que tener un valor mucho más reconocido en el mercado, ¿no? O sea, es decir, que esto es un capítulo que yo es que digamos que me revelo mucho, porque si tú tienes una factura donde estás pagando 2 megavatios hora a un precio y luego a ti te los pagan a otro precio que es muchísimo más bajo. Y dices, oiga, perdone, ¿qué pasa? ¿Que hay megavatios hora de clases? ¿No? No, pero en fin. Entonces, el objeto del autoconsumo en este caso es decir, oye, vamos a ver, hay un montón de superficie solarizable. Entonces, yo no quiero ir a montar la instalación de autoconsumo que a mí me hace falta para mi autoconsumo, sino que si yo tengo un colegio donde puedo meter 300 kilovatios porque la superficie solar y la orientación, las condiciones técnicas y demás me lo permite, ¿por qué voy a meter 50, que es lo que yo necesito? Entonces, esa es la primera pregunta, ¿no? Pensando un poco más allá del modelo de autoconsumo puro y duro del autoconsumo directo individual o colectivo, me da igual, pero el autoconsumo directo, ¿vale? Y la siguiente pregunta y cuestión que yo me decía en el 2019 era, vamos a ver, en España, si yo consiguiera tener todo el dinero del mundo y además tener toda la capacidad de instalación y de compra de material y demás para solarizar todas esas superficies de las que estamos hablando, me da igual cubiertas, que suelos, que lo que sea,
¿realmente podría conectar esas generaciones locales con ese consumo local? Pues la realidad es que no. O sea, es decir, hay muchas superficies solarizables en naves industriales, en polígonos, en un montón de espacios donde podría poner instalaciones muy grandes, mucho más grandes de las que realmente necesitan esos clientes, y no casa el consumo que hay debajo del tejado con la instalación que yo podría hacer. Y esto, que es una obviedad, cuando vas a la práctica, la realidad es que sucede más de lo habitual. Entonces yo me imaginaba un país solar completamente solarizado, pero tengo que buscar una solución donde los consumos y las generaciones se casen, pero físicamente, pero no mi instalación con mi consumo, sino mi instalación con otros consumos, ¿no? Y de ahí un poco, con estas limitaciones, nace un poco el concepto que para mí es una comunidad energética, aunque vamos a hablar un poco en general, ¿no? Porque al final una comunidad energética realmente es un nombre común. A mí me gusta decir que en realidad prácticamente una comunidad energética son grupos de personas, 2 o más, que comparten algo que tenga que ver con la energía. Eso es una comunidad energética, que luego puede ser una comunidad energética renovable, un formato legal de asociación, un formato legal de comunidad de bienes o de sociedad limitada, sociedad anónima. O sea, al final, luego hay una transposición de una directiva con una ley en concreto que te establece un poco las condiciones o no condiciones de estas comunidades energéticas. Y además, en general, se entienden por comunidad energética aquel entorno donde los participantes están contribuyendo no solamente a consumir, sino también a invertir. O sea, es decir, es como una especie de cooperativa, aunque no tenga a veces formato de cooperativa, que tenga otro formato legal, pero es una especie de cooperativa energética donde unos invierten y luego reciben la energía que se subyace, digamos, de lo que es la parte de ese autoconsumo, ¿no? que es de todos. Pero claro, en realidad esto cómo funciona, y yo creo que, y por no repetirme voy a ir un poquito rápido, pero yo creo que todos lo conocéis, con el actual formato de autoconsumo colectivo que tenemos en la legislación actual, y para para explicarme muy rápido, lo que sucede en la práctica es que yo, si tengo una instalación de autoconsumo en mi tejado, como es mi caso, por ejemplo, por la energía que autoconsumo, no estoy pagando prácticamente la redistribución. ¿Por qué? Porque si yo necesito 100, pero genero 20, pues realmente necesito 80, los otros 20 los he autogenerado, con lo cual pago a la red y a mi comercializadora por 80, ¿vale? Entonces, el autoconsumo colectivo justamente lo que permite es que cualquier cliente, como veis en las casitas, que está en un entorno de 500 metros desde la instalación de generación o dentro de la misma referencia catastral o dentro del mismo centro de transformación, que esas condiciones casi ni las pongo porque en la práctica son bastante complicadas un poco luego de gestionar, pero esta, que es la más inmediata, lo que te dice la ley es que al final, si tú tienes esta casita en ese entorno de los 500 metros, va a funcionar igual que si tuviera la instalación encima de su tejado, ¿vale? Dicho de una forma simple y sencilla, es como si la instalación la tuviera en su tejado, pero está en el tejado de otro, ¿vale? Entonces, claro, yo veía esta solución y dije, pues ya está. O sea, yo tengo que utilizar el modelo de autoconsumo colectivo para resolver el poder compartir la energía en tejados donde realmente hay espacio y poder solarizar más de lo necesario en aquellos sitios donde tengo recurso solar y donde además tengo espacio disponible, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, claro, la realidad de esto es más complejo todavía, porque, claro, vosotros diréis, vale, pues yo estoy en un anillo o en una situación de menos de 500 metros de una instalación colectiva, tengo derecho a consumir, si quiero, esa energía y no pago peajes de red ni cargos del sistema por esa energía, ¿vale? Pero, claro, ¿cómo sé yo lo que me toca, lo que no me toca? Pues aquí empieza el, digamos, entorno de compartir energía con criterios medianamente razonables. En una situación de una comunidad de propietarios, por ejemplo, donde yo quiero hacer 10 kilovatios y cada uno pone, pongamos 1.000 euros para los 10.000 euros que te cuestan, pues lo lógico sería, oye, si yo he puesto un décimo de la instalación, pues me toca la décima parte, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que la realidad no es así, porque no todo el mundo tiene el mismo perfil del consumo. Es decir, hay gente que de día tiene, yo qué sé, 3 bebés en casa y necesita la calefacción a muerte, la cocina, el lavavajillas y la lavadora. Pero hay gente que se levanta a las 7 de la mañana, se va a la oficina y tiene la casa cerrada y no está consumiendo prácticamente energía de día. Entonces, el problema de las asignaciones que son proporcionales al nivel de inversión tiene en la práctica la situación de que no realmente consigues hacer tan eficiente la instalación, ¿vale? Y luego además, claro, tiene el problema en sí de que
al final estás limitando a un tema de eficiencia energética a un tema de inversión, con lo cual como que vuelves a la casilla de salida. Antes hemos dicho que el que autoconsume, y yo me he encontrado con muchos clientes que le dices, no, mira, tú con 4 kilovatios tienes de sobra, no, a mí ponme 10. Digo, pero ¿para qué quieres 10 si con 4 tienes? Pero es que es otra vez más de lo mismo. Si te caben 10, ¿por qué no vas a hacer 10 si eres capaz de esa energía que tú puedes autogenerar, no dejarla para ti, sino compartirla con tus vecinos? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Si yo puedo repartir esa energía con mis clientes del colectivo, pero esa energía que reparto de más, soy capaz no solo de quedármela yo, sino de compartirla con mis vecinos o de otorgarle ese porcentaje de más que a mí me sobra a un vecino que está dentro del mismo anillo, pues al final voy a ser mucho más eficiente y no siempre es correlacionado con el nivel de inversión que yo he hecho, ¿vale? Con lo cual, el tema de los porcentajes es un capítulo, para mi gusto, un poco por resolver, cuando además encima estamos en un momento actual donde la ley en su momento eran porcentajes fijos, luego pasaron a llamarse dinámicos, que en la práctica son dinámicos horarios, no son dinámicos del todo, pero bueno, hemos mejorado, pero todavía, claro, obviamente esto tiene que cambiar, porque al final en la legislación actual tú das de alta un autoconsumo colectivo con los CUPs o los puntos de suministro con los que repartes esa energía y hasta 4 meses después eso no lo vas a cambiar, porque no puedes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que realmente al final en el día a día, si yo estoy en un colectivo y el fin de semana no estoy, o yo qué sé, el mes de agosto, si soy un colegio, cierro, tendría que tener más flexibilidad de cara a esos porcentajes, ver qué hacer con esa energía que le otorgo a uno, que le otorgo a otro, para que realmente fuera eficiente el modelo, ¿vale? Entonces, esto aplicado al mercado español es especialmente singular. Perdona. ¿No se puede resolver mediante un contrato privado, sometiendo a la comercializadora por medio? Bueno, si tienes una comercializadora, que esto viene ahora, puedes hacer cositas. Pero el autoconsumo colectivo y los porcentajes de reparto hay que declararlos con la distribuidora y eso no, ¿sabes? Es como es. Yo confío y además estoy convencida de que esto va a evolucionar a mejor, porque realmente lo que estamos proponiendo en el mercado español es un paso de gigante, o sea, es algo que cambia el paradigma, o sea, cambia la forma de dimensionar, cambia la forma de consumir y cambia la forma de repartir. Entonces, eso es algo que va a tener que evolucionar sí o sí, porque ya está ocurriendo en otros mercados, ¿no? Pero ciertamente, al final, aquí, como yo digo, en energía, lo que haces o no está en el BOE. Tú puedes luego innovar en cómo lo haces, pero lo que haces o no está en el BOE y eso es lo que tienes que seguir, ¿no? Pues este modelo que digo de compartir y de comunidades es especialmente singular en el mercado español, primero por lo que os decía, porque hay mucha discordancia entre la superficie solarizable y los consumos. Es decir, por ejemplo, naves con muchísima superficie que están en polígonos industriales a las afueras de municipios no casan siempre, porque muchas veces son, imaginemos, ¿no? Os puedo poner muchos ejemplos concretos, pero naves logísticas que tienen gran superficie pero poco consumo particular. Entonces, al final, eso está a las afueras del núcleo poblacional, que es donde realmente están los consumos, ¿no? Porque además, en el caso de España, es el modelo, digamos, de urbanismo, ¿no? de las zonas. No es como en otros países, como Estados Unidos, otros países de Europa, donde las viviendas son unifamiliares, todas tienen superficie disponible para solarizar, sino que aquí la mayoría de las personas en núcleos urbanos vivimos en bloques. Con lo cual, al final, tienes que ir a un modelo compartido en los bloques necesariamente, pero es que además los bloques, y la verdad que en eso es bastante curioso lo que uno piensa con luego la realidad, no cómo contrasta. La mayoría de las veces, cuando te vas a las cubiertas, tienen de todo menos espacio solarizable, porque tienen clima, tienen torres de refrigeración, tienen equipos de compresores de los aires, un montón de chismes varios en las cubiertas que eso te impiden muchas veces montar la instalación fotovoltaica que te gustaría, ¿no? Suponiendo que las condiciones, digamos, de espacio posible y de orientación y condiciones técnicas son válidas, ¿no? Y lo que os decía, además, el problema también es que hay mucha concentración en grandes ciudades y mucha superficie fuera donde realmente no hay tanto consumo. Eso por un lado. Y por otro lado, el mercado español también establece distintos niveles de peajes y cargos de red en función de la tarifa eléctrica. ¿Eso qué quiere decir? Que el cliente que está en 500 metros se ahorra distinto según el consumo que tenga, ¿vale? O sea, un doméstico, su proporción de cargos y peajes en su total de la factura es distinto a una tarifa de alta tensión, una 6X, o una tarifa intermedia, una 3X, ¿vale? Entonces, quiere decir que al final parece como que sería lógico pensar que cuanto más consumas, más vas a ahorrar, pero no siempre es así en términos del autoconsumo colectivo, ¿vale? Porque hay efectos que no son directamente proporcionales. ¿Y qué negocios confluyen aquí? Pues por un lado tenemos, como es obvio, la parte de la generación, es decir, estamos hablando de solar fotovoltaica, plantas de generación con
propiedad compartida o no, pero uso compartido seguro, y luego una pieza súper relevante que es la comercializadora, que es lo que tú has comentado. Al final aquí estamos hablando de energía que se genera, que hay que colocar en un mercado y que se consume. Entonces, hay una pieza muy relevante y en el colectivo al final, fijaros la situación real como es, o sea, podemos llegar a una comunidad de propietarios donde hagamos un colectivo, repartamos los porcentajes que establece la regulación y cada cliente de ese colectivo tiene su propia comercializadora y es la distribuidora de cada zona, cuando tú declaras el colectivo, la que tiene que informar a cada comercializadora y cada cliente tiene que saber que de su comercializadora le tiene que venir en su factura el neto del autoconsumo colectivo y la recompra, si es con excedentes, de la energía excedentaria, al precio que haya pactado. O sea, imaginaros, o sea, no sé si conocéis algo de la parte de la comercialización de los clientes, pero vamos, casi, vamos, me apuesto mi cuarto vehículo eléctrico a que si yo os pregunto cuánto consumís y cuántos megavatios hora tenéis en vuestra última factura, seguramente muchos de vosotros, y eso que sois un público en ese sentido más seleccionado, pues no tenéis ese número en la cabeza, ¿no? O sea, es decir, es un modelo que es complejo, por eso la figura del comercializador o de integrar la actividad de generación con la de comercialización tiene muchísimo sentido, porque tú gestionas directamente esa energía, tú tienes ese cliente, le puedes enseñar, le puedes opinar y le puedes decir un poco lo que realmente tiene sentido en este modelo, ¿no? Y bueno, un ejemplo práctico, yo no sé cómo voy de tiempo, creo que fatal, porque me encanta lo que hacemos y entonces me enrollo. Simplemente dos pinceladas de por qué nació Barter y qué es lo que hacemos distinto y qué sentido tiene todo esto que os he contado. Lo primero que hacemos es que yo, en lo que os contaba que veíamos que tenemos que buscar una solución a todo este modelo, buscábamos un objetivo principal que era que cualquier consumidor, por pequeño que sea y viva donde viva, en un bloque, en Madrid Centro, donde sea, tuviera una solución solar, ¿vale? Y una solución solar, y por eso aplicamos la metodología del autoconsumo colectivo, pero que le evitase esas barreras de entrada. ¿Cuál es la primera barrera de entrada? La inversión. Entonces, lo que hicimos nosotros es invertir directamente. Llegamos a un acuerdo con un fondo de infraestructura que nos permite hacer nosotros directamente la inversión. ¿Cuál es también el problema? Fijaros, o sea, si participáis en vuestras comunidades de vecinos sabréis lo difícil que es tomar decisiones colectivas. Pues si encima es poniendo pasta, pues imaginaros, ¿no? Entonces yo pensaba para mí, si yo quiero que esto funcione, a lo mejor en el largo plazo puedo conseguir que la gente se ponga de acuerdo y ponga el dinero, pero ahora mismo voy a intentar poner yo el dinero para que no tenga ese problema y por lo menos esa parte la tenga resuelta, ¿no? Y luego la segunda parte es integrar, como hemos dicho, el negocio de comercialización. Es decir, Barter tiene su generadora y su comercializadora, que es Barter Sharing, de manera que como la planta es nuestra, la energía también, lo que hacemos es repartir de acuerdo a un criterio de optimización de ese consumo, no de acuerdo al criterio de la correlación con la inversión del cliente, ¿vale? De forma que yo siempre optimizo mis estrellas, que son mis plantas, y mis planetas, que son mis clientes, siempre van a tener el descuento equivalente que les tocaría, pero van a consumir lo que necesitan consumir para que realmente la estrella sea óptima en sí misma, ¿vale? Y luego, en tercer y último lugar, el último elemento del modelo es el satélite, que es el punto de recarga de la batería. Yo creo que este modelo tiene muchísimo sentido cuando esa energía excedentaria, como ya hemos dicho, se puede acumular, porque ahí haces cambio de precio, no solamente de volumen, y además, si encima tienes un punto de recarga que no deja de ser un lugar de entrada y salida de energía, pues muchísimo más, porque al final es el modelo completo, ¿no? de compartir energía. Y creo que estoy fuera de plazo, ¿no? De tiempo. Sí. Entonces, vale. Entonces, nada, no os preocupéis. Bueno, los fundadores de Barter, esto me lo voy a saltar. Simplemente quería comentar un tema de cómo vemos el futuro. Fíjate que las slides van mejorando, ¿verdad? Por lo menos de... O sea, cómo vemos nosotros el futuro y un poco nosotros hemos empezado por aquí porque el autoconsumo, el precio de la solar fotovoltaica y la capacidad regulatoria que tenemos ahora antes no estaba. Y ahora pues eso se permite hacer. Y esto es una realidad. O sea, llevamos un año en el mercado y tenemos muchas comunidades en tejados de colegios, de bodegas, de comunidades de propietarios, pueblos solares, alcaldes que establecen cubiertas públicas, 2 o 3 en el pueblo para cubrir todo el pueblo con la historia de los 500 metros para el ahorro de sus clientes. Y claro, nos falta esa pieza clave que cierra el círculo, que es justamente todo lo que tiene que ver con la infraestructura de recarga. Yo creo que aquí, al final, lo que estamos viendo es donde en el largo plazo, imaginaros, nosotros lo llamamos el universo Barter, ¿no? Donde hay un montón de anillos, un montón de estrellas
esperemos que ya no sean 500 metros en el futuro, que sean más, pero que realmente esa energía que se genera, porque se aprovecha la mayoría de la cubierta solarizable, se pueda consumir por usuarios que consumiendo esa energía ahorran y que además la puedan compartir con vecinos, no solamente de lo que generan, sino también de lo que acumulan. Porque fijaros que, en línea con lo que ha comentado también Antonio y Arturo, la movilidad y las baterías de los coches no solamente son energía de regulación, sino que son energía de regulación móvil. Es decir, nosotros hacemos a veces en clientes autoconsumos particulares directos que crean una comunidad virtual con el propio cliente. O sea, un cliente que tiene excedentes en su casa en Murcia, pero tiene un apartamento en la playa y lo consume en su otro contrato en la playa, y si tuviera un vehículo que va desde la ciudad hasta la playa, esa energía no solamente la podría transferir en el contrato con su comercializadora, sino también a través de su vehículo, ¿no? Con lo cual, esto no ha hecho más que empezar. Yo creo que tenemos por delante... bueno, esto es un ejemplo de lo que llamamos el Barter Hub, que es un lugar para cargar y un lugar para compartir. Esto no lo habías visto, Arturo, que es súper chulo. Y la verdad es que esto es un inicio de algo que realmente sí o sí va a suceder. O sea, yo creo que aquí el protagonista, yo siempre digo que esto va de personas, no va de energía. La energía es la excusa para realmente ser más sostenibles y poder realmente optimizar este sistema completo, y para ello las herramientas son la energía solar fotovoltaica, los contratos y lo que los clientes van a, digamos, consumir y pagar cada vez menos en su suministro, ¿no?, con su comercializadora, y, por supuesto, la infraestructura de la movilidad eléctrica. Así que hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel, porque has demostrado que empiezan a surgir nuevos modelos de negocio, y además me ha hecho feliz porque he visto la primera presentación, digo, esta mujer no se lo ha preparado. Por la primera vez, digo, Perdón que te sí. interrumpa. Me están comentando que estáis haciendo fotos, se van a compartir las presentaciones. Por si, vale, perfecto. Y además estará el vídeo, claro, que evidentemente es... Vídeo mañana. Bueno, ahora, en principio, contábamos con David García de Wallbox. No sé si tienes preparada la presentación. Sí, sí. ¿La tienes preparada? Perfecto. Mientras la vamos poniendo, pues, bueno, supongo que Wallbox es un ejemplo de fabricante de infraestructuras de recarga que está trabajando también en el concepto de la bidireccionalidad, pero además tiene un ejemplo que supongo que hablarás de él, el edificio vuestro, vuestra sede, que es un ejemplo demostrativo de cómo el autoconsumo y la movilidad eléctrica, desde un punto de vista activo, pues pueden jugar un rol importante en el ahorro energético y bueno, pues todo eso además vinculado con un sistema de gestión inteligente que bueno, pues es lo que nos permite pues jugar con esos diferentes sistemas de generación de energía, de almacenamiento, y jugar con el propio vehículo eléctrico. Bueno, gracias a todos. Disculpad que no he estado al principio para las ponencias iniciales. Y quiero empezar solo preguntándoos, ¿quién sabe lo que es la bidireccionalidad? Manos arriba. Vale. Por eso sabía que ya me habían dicho, en esta audiencia la gente ya lo entendéis, ¿vale? Y sé que además me comentan que habéis estado hablando de baterías, de bidireccionalidad en algunos formatos. Así que sí que quiero empezar por lo básico, ¿no? Por el contexto de qué es la bidireccionalidad, por qué la bidireccionalidad, y después vamos a temas quizá un poquito más en detalle. Empecemos hablando de cuáles son los factores principales que hacen que surja la bidireccionalidad. Y acabamos de estar hablando de comunidades energéticas, ¿no? Así que esto, de hecho, al final encaja todo en el mismo patrón, ¿no? El primer motivo es el crecimiento de los vehículos eléctricos globales con unas baterías medias de 11 kWh cuando hablamos de híbridos enchufables y de 45 kWh cuando hablamos de vehículos eléctricos. Justo acabas de estar comentando temas de batería. Y esto es básicamente cuando te compras un vehículo eléctrico, la media que ya tienes en tu coche. El segundo es el incremento del precio del kilovatio hora y las tarifas pico y valle. Cualquier cosa que hablo, por cierto, el ámbito en el que Wallbox como empresa nos movemos, sí que empezamos en España hace 7 años, pero ahora mismo operamos en 95 países. Yo cuando pienso en estos productos y estas soluciones que estamos creando, normalmente lo que tengo en mi cabeza son los top 10 países del mundo donde hacemos esto, que son, hay 6 en Europa, Estados Unidos, y luego también trabajamos en Asia-Pacífico, ¿vale? Y esto lo digo por contexto, cuando hablo de incremento del precio y tarifas pico-valle, no solo me refiero a España, donde esto sí es una realidad en nuestro país, pero también es una realidad con pequeñas diferencias, pero no tantas, en muchísimos países del planeta. El siguiente es el auge del solar y, muy importante, la necesidad de gestión de excedentes. De nuevo, acabáis de
estar escuchando una ponencia más interesante todavía sobre lo que significa solar y los nuevos modelos de negocio que generan. Y por eso digo que al fin y al cabo esto como cimientos, iba a decir fundación, foundation, lo siento, a veces me salen anglicismos. Estos son los factores principales que habilitan la bidireccionalidad. Al fin y al cabo, lo que tenemos son coches en la calle con baterías muy grandes y que los usuarios ya lo han pagado porque quieren un coche eléctrico. Estos incrementos en la electricidad y este auge solar y la necesidad de gestión de excedentes. Wallbox, como empresa, empezamos con esa visión de queremos ayudar a transicionar al vehículo eléctrico. Uno de los mayores retos que hay en esta transición es que existan cargadores. Mucha gente, uno de los motivos principales, aparte del coste, es ansiedad de rango. Tengo miedo de mi coche normal y corriente, combustión interna, es muy sencillo, no tengo que pensarlo. Si me quedo sin gasolina, echo gasolina en cualquier sitio. El vehículo eléctrico no es lo mismo. Y para mucha gente, aparte del coste, cómo recargar es un problema. Después de esto, Wallbox dijo, hay un futuro mucho más allá. Estas baterías, vamos a cambiar el tejido económico, vamos a crear un futuro energético. ¿Cómo podemos, como empresa, colaborar y crear esta transición? Y ahí fue cuando Wallbox decidió crear el primer cargador DC bidireccional para el hogar. Este producto se llama el Quasar, lo lanzamos como prototipo hace 2 años y estamos haciendo partners con muchas entidades a lo largo y ancho del mundo. De nuevo, ahora mismo creo que estamos en 9 países con este producto y todos son programas piloto. Al fin y al cabo, la bidireccionalidad lo que habilita, y probablemente otra terminología que quizá hayamos mencionado antes, es lo que se llama en sus siglas en inglés, el Vehicle to Home y el Vehicle to Grid. Básicamente, la batería de tu vehículo como batería portátil para alimentar tu hogar y para alimentar la red eléctrica. De nuevo, ¿quién conocía esta terminología? ¿Manos arriba? Vale. Básicamente todo el mundo ya sabéis de lo que estoy hablando, pero al fin y al cabo tiene sentido empezar por estos cimientos, ¿no? De por qué vamos en esta dirección. Ahora es donde quiero hablar del ejemplo, empezando por lo que hicimos, por qué creamos este producto. Ahorramos al cargar y al descargar. El segundo motivo es que puedes rentabilizar la inversión de tu vehículo. Es muy sabido en la industria, uno de los costes principales del vehículo eléctrico es la batería en sí misma. Si esa batería que tienes la puedes reutilizar para tu hogar, le puedes sacar un rendimiento económico. Y tercero, tienes protección para apagones e independencia energética. Puedes usar tu vehículo para suplementar tu potencia contratada y la protección contra apagones. Este producto ya lo hace. Lo que quiere decir es, tú quizá tienes contratado en tu vivienda 5 kWh y por algún motivo en verano, aire acondicionado, estás haciendo muchas cosas al mismo tiempo, puedes llegar a saltar los fusibles. Si tienes este producto, se puede configurar para que en esas circunstancias diga, cuidado, inyecta energía a la casa ahora mismo para protegerlo. ¿Vale? Y de nuevo, esto es Vehicle to Home, Vehicle to Grid, al fin y al cabo son los 2 casos de usos principales. Ahora, esto es lo que supongo que la mayoría de vosotros ya sabíais. Ahora quiero entrar en ejemplos específicos de cómo hemos usado este producto en la vida real, empezando justo por el ejemplo que mencionabas. Este es el caso de uso de nuestra oficina, Wallbox. Y fijaos cómo aquí he puesto Vehicle to Building. Realmente esto es un cargador concebido para el hogar, pero que desde luego tiene cabida en el mundo de la empresa. Y esto fue lo que nos sucedió en este edificio. Wallbox, con el éxito meteórico que estamos teniendo como empresa, aumentamos muy rápido el número de empleados. Pasaron en 7 años, desde que los fundadores, tomándose no me acuerdo cuántas copas en una boda, decidieron crear la empresa cuando vieron esta oportunidad, de ser 2 personas a de repente crecer a 50, en 2 años éramos 500. Yo cuando empecé a trabajar en Wallbox hace más de un año, soy el empleado 600 y algo, a día de hoy somos más de 1000. En este crecimiento meteórico, nos mudamos a un edificio más grande y en este edificio más grande dijimos, bueno, pues la potencia contratada que necesitamos para el edificio son unos 500 kilovatios de consumo continuo. Y la red eléctrica nos dijo, bueno, es que solo tienes 300. Y dijeron, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos subir la potencia contratada? Y dijeron, uy, sí, pero hay que cambiar la subestación, tenemos que tirar nuevas líneas. Bueno, que todo se puede hacer, pero estamos hablando de aproximadamente 600.000 euros, 8 meses. Dijimos, bueno, somos Wallbox, de hecho ya habíamos concebido, ya existía
el producto Quasar y dijimos, vamos a utilizar nuestro propio producto para nuestro propio edificio. Vamos a hacer esto una realidad. Y así hicimos. Cogimos el Quasar, compramos 25 tenemos ahora mismo a Nissan Leafs, que son los que tenemos instalados. A ver, este es el parking de nuestro edificio. Esta foto que ves aquí es en el parking con unos Nissan Leaf, y el motivo para el Nissan Leaf, y luego hablaremos también del protocolo, es que el Quasar funciona con el protocolo CHAdeMO, que son los Nissan Leafs y muy pocos más en la industria, quien ahora mismo soportan este protocolo. Y tenemos una potencia instalada en estos vehículos de 165 kWh. Instalamos paneles tanto en el tejado como encima del parking. Este parking están los vehículos por debajo y paneles solares por encima. Y recientemente, además, hemos añadido 250 kilovatios de potencia con baterías. Nuestro edificio a día de hoy, donde trabajamos todos y durante los últimos 2 años, ha estado funcionando cada día con la energía suministrada por los vehículos del parking. Esto es una realidad y no se nos va la luz. De hecho, los días que se nos va la luz, porque ha habido un problema muy serio con la red eléctrica, a lo que no nos podemos recuperar, por supuesto hay bromas en la empresa. Walbos es la empresa que nunca se nos debería ir la luz, es decir, puede llegar a pasar, ¿no? Pero es increíble cómo nuestro edificio funciona cada día. Y lo que tenemos en la cafetería del edificio es una pantalla enorme donde vemos la monitorización en tiempo real de la energía que está las placas solares del edificio produciendo, y todos los vehículos representados como una pila de batería, cuántos están descargando. Además, cuando hemos hecho esto, hemos creado un producto adicional como un beneficio para empleados. Estos vehículos los podemos utilizar todos los empleados de Wallbox para nuestro uso personal o uso profesional. Tenemos una aplicación donde los podemos reservar y la aplicación es inteligente y siempre reserva un porcentaje de batería para que los propios empleados podamos usar estos vehículos. Por tanto, no solo empezamos a ver el futuro de lo que se puede hacer, sino que incluso en nuestra propia carne, con nuestros productos y nuestros propios empleados, empezamos a crear una solución donde de verdad el vehicle to building funciona, es una realidad, y además nos podemos inventar productos muy innovadores que luego, cuando vamos a hablar con otros workplaces o espacios de trabajo, otras empresas que quieren ese tipo de productos, les contamos lo que hemos hecho nosotros y mucha gente nos dice, queremos lo mismo, tenemos problemas similares. Quizá no es el problema del peak saving, de no tener toda la potencia contratada, esto es un problema más raro, pero todo el mundo tiene el problema de pago mucha electricidad a ciertas horas. Con esa tecnología, el Vehicle to Building, lo más básico es que te permite desplazar la curva de consumo, te permite añadir paneles solares y te permite añadirle también inteligencia, que es muy importante. Este sistema que se llama Sirius, lo que hace esta inteligencia es calcular cuándo esperamos que haya empleados que quieran coches o reservar una pequeña parte, sacar los consumos solares para poder estimar cuánta energía vamos a poder producir de solar del día siguiente y, por tanto, balancear el sistema en tiempo real. Esto es un futuro que queremos para el mundo y nosotros llevamos con 2 años este producto funcionando en nuestra oficina, ¿no? Así que estamos ya trabajando en ese futuro. Ahora, quiero pasar, aparte de los ejemplos, a hablar de los retos, ¿no? De los retos principales para el crecimiento. Creo que, además, luego para el debate esto puede ser una de las partes más interesantes, ¿no? De, vale, todo esto es muy bonito, todos que entendemos la idea de la batería móvil, del vehicle to home, vehicle to building, vehicle to grid, pero ahora, ¿por qué este producto no está en todos sitios? ¿Por qué, si yo me lo quiero comprar hoy, no es tan sencillo? Y hay varios motivos, porque en realidad no es tan sencillo. Y cuando hablamos de bidireccionalidad, lo que escucháis, lo que yo he dicho hace un rato, son pilotos, son programas piloto, porque en el mundo entero se está empezando a trabajar en esta tecnología. Y estos son los principales retos para el crecimiento. Uno, los OEMs, representados como los manufacturadores de coches. El protocolo. No voy a entrar al detalle porque luego básicamente son 3 slides, lo que tengo, una para cada uno de estos problemas para profundizar un poco. El primero es el vehículo. Puedo conectar al vehículo y me permite el vehículo hacer bidireccionalidad. Como he mencionado antes, en nuestra oficina tenemos Nissan Leafs porque ahora mismo es uno de los únicos vehículos de toda la industria que tiene el protocolo que admite bidireccionalidad, que se llama CHAdeMO, y esto es porque los japoneses decidieron que iban a crear este protocolo, y este protocolo ha funcionado, y al mismo tiempo este protocolo hoy ya se sabe que está en vías de desaparecer. La pregunta es, ¿cuál es el siguiente y cómo lo conseguimos?
El segundo, y muy, muy importante, energéticas, y aquí, de nuevo, seguro que conoces este tema mucho mejor que yo. Desde nuestro punto de vista hay un problema regulatorio muy grande y para la propia energética es un problema para ellos mismos. Y muchas veces no es ni siquiera la comercializadora, que es lo que nosotros conocemos como usuarios, o yo incluso antes de introducirme en esta industria, en este mundo conocía, sino quién es tu distribuidora. Cuando hablo de varios países, por ejemplo, en el Reino Unido, es uno de los países donde más Nissan Leafs hay vendidos, por tanto, donde hay una oportunidad muy interesante. Hay muchos clientes. Yo cuando voy a ferias al Reino Unido, la gente me pide este producto. Y lo primero que les tengo que preguntar es ¿cuál es tu distribuidora? Y por tanto me miran perplejos y me dicen que no saben. La mayoría me contesta con su comercializadora, no la distribuidora, eso no lo sabe nadie. Y lo segundo, incluso si lo sabes, es en qué código postal vives. Dependiendo de los lugares, lo que escuchamos de distribuidoras es, bueno, es que realmente tú si inyectas energía a la red, en una red que pueda tener algún imbalance, algún desbalance, las redes de ciertos países son muchísimo más sensibles que las de otras. Y hay sitios que son tan sensibles que nos dicen, en función del código postal, porque si estás demasiado cerca de una subestación y haces algo mal y me inyectas energía, quizá me tumbas la red de un municipio. Entonces, yo entiendo ese problema. Pero al mismo tiempo, lo que estamos hablando es de cómo podemos trabajar juntos para crear este futuro que queremos de una forma que esté regulado. Sí, yo entiendo que tú te quieras proteger para que tu red sea estable, pero al mismo tiempo que creemos un futuro juntos. Y luego hablamos más de comunidades virtuales que sé que hay muchos retos regulatorios. Y esto es muy importante. A nosotros, al fin y al cabo, en lo que nos repercute es, yo tengo clientes que me dicen, David, quiero tu producto, me encanta, quiero tener esto en mi casa. Y le digo, bueno, te lo voy a intentar instalar y te lo voy a intentar legalizar, pero no te lo puedo asegurar. Dime dónde vives, lo vamos a intentar. Y esto es un proceso. Por eso cuando hablamos de pilotos, este es el tipo de problemas a los que nos enfrentamos. Y el tercero, bueno, al fin y al cabo los consumidores, ¿no? Cuando las dos primeras partes estén resueltas, tenemos que crear un producto que a todos vosotros, si os lo pudiera vender, os pudiera contar una historia muy sencilla de por qué esto es fenomenal, de por qué el retorno a la inversión sale totalmente a cuenta y que dijerais, me lo compro. Así que ahora voy a profundizar un poquito en cada uno de esos puntos. El primero, cuando estamos hablando, y disculpad que tenía estas slides preparadas justo para otra conferencia y están en inglés, pero los principios básicos son sencillos. Voy a empezar por la derecha. Os hablaba antes del protocolo CHAdeMO, que va a desaparecer. El protocolo que ya está aprobado para la bidireccionalidad es el CCS. Y ahora diréis, el CCS ya lleva un tiempo. De hecho mi coche eléctrico, si alguno tenéis, ya acepta CCS cuando carga. Sí. Cuando hablamos de protocolos hablamos de dos cosas. Primero, el hardware, la parte física, la pinta que tiene. Y segundo, el software. El protocolo de comunicación, esto es básicamente una API para que el cargador y el vehículo hablen el mismo idioma. Wallbox ha sido parte del grupo de trabajo que ha desarrollado esta nueva ISO con este nuevo protocolo. Hace un mes y medio, hace 6 semanas aproximadamente, finalmente tenemos ese protocolo firmado. Ahora, ya lo tenemos, ya existe un protocolo en el planeta Tierra para que un cargador y un coche implementen el mismo protocolo y no tengamos que hablar entre nosotros, sencillamente funcione. Ahora, cuando vamos a hablar con estos manufacturadores de coches, les decimos, ya hay protocolo. ¿Cuándo lo pones en tus vehículos? Bueno, la manufactura de vehículos y las actualizaciones de software en esta industria no es sencillo. Y hay mucha gente que nos dice, pues mira, actualizar... Y además estamos tocando algo que como cometan un error, se carga la funcionalidad del vehículo eléctrico más importante, que es la posibilidad de cargarlo, por intentar añadir la bidireccionalidad. Y hay muchos que nos están diciendo, complicado. Muy complicado. Quizá estemos mirando a futuros desarrollos, futuros coches. Decimos, vale, ok, ¿cómo podemos trabajar con vosotros? Porque nos interesa, tenemos un interés mutuo en poder traer al mercado a vosotros este tipo de productos. Y lo que nos están diciendo es decir, bueno, yo realmente ya había implementado una cosa parecida, si quieres te la paso. Entonces sí, va a ser un lenguaje propio y nos cuesta mucho más esfuerzo, porque Wallbox lo que está haciendo es trabajar con muchos manufacturadores porque nosotros les escribimos a ellos y ellos nos escriben a nosotros. Decimos, queremos trabajar juntos, solo que es más complejo, porque hasta que en 5 años este problema habrá desaparecido. Hoy esto es un problema muy real que hace que vaya mucho más despacio. Nosotros, como manufacturador de un cargador bidireccional, tenemos que ir hablando uno a uno
prácticamente con todas estas empresas para ir haciéndolo. Y lo estamos haciendo. Y lo estamos trayendo al mercado. Y de hecho el producto Quasar 2 es exactamente esto. Producto con CCS, en vez de 7.4 kilovatios de potencia lo subimos a 11.5, pero esta es la base del producto. Y este es el principal problema, ¿no? Más. Aquí tenemos una figura de Bloomberg. Todo el mundo ha visto como Nissan, por empezar, por ser basados en Japón, los japoneses con este demo fueron los primeros que se les ocurrió esto. La industria está hablando de bidireccionalidad, Nissan fueron los primeros, Nissan también van a ser de los primeros que se están moviendo al protocolo CCS y ahora mismo todo el mundo está corriendo. Por eso es bonito y la industria se está claramente moviendo en esta dirección, ahora mismo es una cuestión de tiempo. Y estos son sencillamente una foto de todos los grandes OEMs de la industria que ya han anunciado que van a tener algún tipo de bidireccionalidad y como mínimo el protocolo funcionando para que cualquier cargador funcione. Así que este es el estado de dónde está, de este primer bloque, ¿no? De el cargador puede hablar con el coche. Segundo, esta parte de las energéticas. Estas utilities que dicen sí queremos hacer esto. ¿Y por qué? Bueno, pues hay varios motivos. El primero, os cuento esta gráfica. Esta gráfica, los puntitos que veis aquí arriba, y estos son gigavatios de potencia. Esta gráfica aquí arriba, estamos llegando a los 26 gigavatios de potencia adicional requerida para cargar vehículos eléctricos si no hiciéramos nada. Y a veces en la industria se habla de ¿qué va a suceder en la industria cuando de repente haya vehículos eléctricos en todos sitios? Vamos a necesitar muchísima más potencia. ¿De dónde sacamos esa potencia? Bueno, esta gráfica representa básicamente el no hacer nada. Metes vehículos eléctricos, no tocas nada y del día a la mañana necesitas 26 gigavatios de potencia más y la gente se lleva las manos a la cabeza porque no sabemos de dónde sacarlo. La línea punteada del medio es cuando empezamos a hablar de Smart Charging. Por software, poder controlar cuándo cargas. Porque si lo haces en Manage, quizá cuando tú ya tenías un pico de potencia, de repente añades el coche eléctrico y es inmanejable. Cuando añades todas las tecnologías de Demand Response, que básicamente, o sencillamente porque has creado una tarifa valle y ya tienes un incentivo para el consumidor para cargar otras horas, o con muchos programas de Demand Response que existen en muchos países, donde la energética puede incluso llegar a controlar cuándo tu vehículo carga y además darte un incentivo por ello. Y finalmente, la línea de abajo, cuando conseguimos incluso ir hacia abajo, es donde los vehículos eléctricos a través de Vehicle to Grid, estas baterías portátiles, no solo son un problema para la red, sino que ayudan a la red. Y esto es lo que representan estas tres líneas. Básicamente, no hacer nada, hacer un poquito y mejorar la situación partiendo de que esto era el cero, ¿no? Y lo que se espera, y esta gráfica aquí tenemos el 2030. Las cosas van a ser mucho más complejas antes de que esta tecnología realmente llegue a todos los consumidores. Vale. Esto es sencillamente muy rápido para que os hagáis una idea. Cuando os hablo de pilotos de bidireccionalidad, si no lo veis de lejos, en esta gráfica tenemos el primero China con 2.000, Reino Unido 1.600, Estados Unidos 1.200, Italia 700, Holanda 500, Alemania, Austria, Dinamarca. ¿Vale? Solo para que hagáis una idea, un poquito de contexto de dónde está el mundo ahora mismo en relación a estos pilotos de Vehicle to Grid. Y finalmente, ¿quiénes son algunos de los pioneros? Octopus y EDF, y también los he remarcado porque nosotros estamos trabajando con ellos. Uno de los pilotos más grandes que se ha hecho de bidireccionalidad es con Octopus Energy en el Reino Unido, y el programa se llama Powerloop, y hemos cogido Quasars, Nissan Leafs y Octopus les ha creado una tarifa para ellos, ¿no? Vale. Voy a pasar a la parte final, que es, ¿y esto por qué es interesante para un usuario? Todo esto está muy bien, pero ¿yo por qué querría comprarme esto? Y volvemos al punto de, me lo querría comprar, ¿por qué? Podemos, básicamente, este es el ahorro que se puede llegar a generar. Esto es una gráfica, de nuevo, datos de Bloomberg, esto no me lo he inventado yo. En azul tenemos un Vehicle to Grid y en morado tenemos lo que llaman Vehicle One Grid, que es sencillamente el Smart Charging o voy a cargar en las horas o más baratas o donde menos daño haga la red. Ovo Energy, y estos son datos reales de estos pilotos que ya se están generando, donde con Vehicle to Grid hay muchos programas donde lo que se hace es o te reducimos la factura o directamente te pagamos.
en muchos usuarios donde tú le dices, y esto si se lo quisiera simplificar a alguien o contárselo a mis propios padres, les diría, mira, vamos a utilizar la batería de tu coche como una batería para la red eléctrica y lo que hacemos es que te vamos a pagar, te vamos a compensar por eso. Vamos a setear un mínimo para que tu batería de tu coche nunca baje por debajo de ese mínimo, por si acaso tú tienes que salir y utilizarlo y ya está. Y a ti te vamos a pagar X al mes. Y con unas notificaciones en el móvil te iremos contando si hay algún evento en plan de ahora mismo estamos utilizando la batería de tu coche y te estamos pagando tanto por usarlo. Es tan sencillo como eso cuando lo explicamos. Y estos son los ahorros reales que se han generado con estos programas, ¿no? Desde Ovo Energy, Octopus, en UK, etc. Vale. Ya está. Este es el motivo por el que queremos construir este futuro, ¿no? Porque al fin y al cabo sí que hay un beneficio real, tanto para las energéticas como para los usuarios finales. Y finalmente, solo quería concluir diciendo que, como os comentaba al principio, Wallbox desde el día en que se fundó, nunca se fundó nada más como una empresa que quería hacer cargadores de vehículos eléctricos, sino primero con la misión de ayudar en la transición, en esta transición energética a la electromovilidad, y segundo, crear este futuro, ¿no? Ya estábamos pensando en cómo podemos colaborar con empresas que estén creando comunidades energéticas, de cómo podemos hacer gestión autónoma de la energía, recomendación de cambios de hábito, comercios de energía, vehicle to grid, cargadores, hub. Imagínate que con tu coche en el futuro puedas llegar y pagues con la energía de tu coche. Todo esto son opciones del futuro que quizá existan y a mí me gusta mucho pensar, cuando pienso en mi hija, que ahora es pequeña, que cuando ella sea mayor de edad o quizá el día que ella se compre un coche o se compre una casa, cómo ella entenderá la electricidad no tiene nada que ver con lo que nosotros hemos crecido hoy. Y ese es el futuro que queremos crear. Pues muchas gracias. Y bueno, pues concluimos esta fase de ponentes con la parte de la administración. Todo esto necesita regulación y para eso, Isabel del Olmo, pues estamos a tu disposición para escuchar. Muchas gracias, Arturo. Gracias por invitarme a estar en este evento, a Carlos, a la Fundación Pons. La verdad es que mi presentación sabéis que es sobre costes y subvenciones, o sea, centrarlo más en qué subvenciones existen, ¿no? Que es lo que llevamos desde el IDAE. Pero sí que es cierto, yo sabía que era la última y que mis compañeros pues, que iban a haber explicado ya pues, un poco lo que es todo este ecosistema, ¿no? El ecosistema que además también David ha dibujado muy bien como se titula, ¿no? este webinario, ¿no? Ese Dibujando el Futuro, que yo he querido apuntar que es presente, aunque es presente porque hemos hecho grandes avances. Esta transparencia, le decía antes a Arturo que la rescaté del año 2018, que nos empezaron a pedir en la dirección del IDAE que dibujáramos un poco pues esas cadenas de valor que queríamos impulsar, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos impulsando nuestra industria de equipos y de componentes y creando ese nuevo ecosistema hacia esa transición energética, ¿no? que también se ha comentado, ¿no? Creemos que, como se ha mencionado además, va a haber nuevas soluciones, ¿no? de consumo energético. Teníamos un sistema eléctrico pensado en que cada usuario tenía una comercializadora y era su único, dijésemos, suministro, y sin embargo estamos viendo que estamos avanzando a un sistema pues, muchísimo más amplio, más complejo, pero con más oportunidades, ¿no? Se ha hablado del vehicle to grid, del vehicle to home y to X, ¿no? Wherever, ¿no? Lo que sea. La cadena de valor asociada a la movilidad eléctrica, fijaros que tenemos desde los operadores de infraestructura, los fabricantes de infraestructura, ¿no? como Wallbox, lo que es gestores de parkings, también pueden entrar en todo este negocio, los propios fabricantes de vehículos, porque hablando del futuro, ¿quién no nos dice, incluso creo que ya BMW lo está haciendo en Alemania, que el propio fabricante de vehículo haga de agregador de las recargas de sus clientes, ¿no? Que ahora comentaremos también el papel del agregador, ¿no? Es decir, se abre un montón de oportunidades. En cuanto a autoconsumo, pues por supuesto, las instalaciones de fotovoltaica, de mini eólica, los equipos de electrónica de potencia y también todo el tema de digitalización, ¿no? Es otra industria también. Sabéis que el plan de recuperación, transformación y resiliencia tiene que apoyarse en esa transición verde y en esa transición digital, ¿no? Por eso ahora os comentaré las ayudas que están para justo estas patas, ¿no? El software de gestión es absolutamente necesario para las instalaciones de autoconsumo, las smart grids, también para lo que es toda esta conectividad, si queremos tener un ecosistema con vehículo eléctrico, autoconsumo y recarga bidireccional. Las plataformas de agregación,
Sabéis que, bueno, cuando digo lo de que el futuro ya casi es presente, sabéis que se han ido eliminando barreras, se han mencionado aquí, ¿no? Las barreras a la recarga, eliminando el fuego al gestor de recarga, al autoconsumo, ¿no? Ya se mencionó, se eliminó ese llamado impuesto al sol, se creó la figura del agregador, que es una nueva figura que se crea en la ley del sector eléctrico, precisamente para que pueda haber una figura que agregue tanto generación como demanda, ¿no? Y la capacidad de almacenamiento, ¿no? Creo que si queremos seguir aumentando el porcentaje de energías renovables en lo que es el mix de electricidad, que el PNIEC habla de un 74% al 2030, todos somos conscientes que toda esa energía renovable no va a poder ser absorbida por la red de distribución, ¿no? Por eso el almacenamiento cobra un papel muy importante. Va a ser necesario un almacenamiento estructural, pues a través de bombeo, de otros sistemas de baterías, pero también es verdad que no podemos desdeñar que tenemos un parque de vehículos que el 2030 aspira a alcanzar esos 3,5 millones de turismos, con una capacidad de almacenamiento temporal que, dijésemos, en el contexto que estamos, ¿no?, de generación de renovable que queremos integrar en nuestro sistema, pues nos va a dar una capacidad de almacenamiento muy elevada, ¿no? Luego en el coloquio, si podemos entrar en números, se puede incluso cuantificar, ¿no? Pero por no extenderme más en esta entrada que sí que quería hacer, aunque ya sabía que mis compañeros habían hablado ya de todo, me voy a meter en lo de programas de incentivos. Como os he comentado, justo todas las áreas que hemos hablado son, dijésemos, básicas y prioritarias para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y por eso se han diseñado en distintas componentes del plan programas de ayudas, por un lado, dirigidas a incentivar la infraestructura de recarga del vehículo eléctrico y, por otro lado, las instalaciones de autoconsumo. En cuanto a recarga, sabéis que tenemos el programa MOVES 3, que ahora me centraré un poco más porque es el que apoya cualquier tipo de instalación de recarga, pública, privada o de cualquier potencia, bidireccional, aunque como nos ha dicho David, todavía dijésemos que no está en una fase comercial como para, pero bueno, también se tendría ayudas, ¿no? MOVES Flotas, que también impulsa la recarga, pero para un colectivo muy concreto, que es operadores con flotas que operen en varias comunidades autónomas y tengan más de 25 vehículos en la flota. Y MOVES Singulares 2, que es donde entiendo que entrarían estos proyectos piloto que se han mencionado por David de Wallbox, porque lo que busca es proyectos innovadores y singulares de infraestructura de recarga combinada con TICs o combinada con integración de renovables, es decir, este tipo de proyectos de prototipos, de proyectos piloto, entrarían en Singulares 2. Y en cuanto a las instalaciones de autoconsumo, el Real Decreto 477, sabéis que tiene 6 programas, 3 de los cuales están dirigidos a autoconsumo y ahora veremos muy brevemente, ¿no? En cuanto a las ayudas a las infraestructuras, mencionar que se han ido a intensidades máximas que nos permite el Reglamento General de Exención de Categorías, tratando de sacar de este reglamento aquellos, dijésemos, solicitantes que pueden no estar, como son particulares, autónomos, que los hemos llevado a minimis, comunidades de propietarios o administración que no ofrece bien esos servicios en un mercado y por eso no tiene que ir a este reglamento. Y hemos subido la ayuda a un 70% del coste subvencionable, o sea, lo que es el coste, ahora veremos, el coste subvencionable realmente es todos esos costes asociados a poner el punto de recarga, e incluso un 80% si la instalación está en un municipio que se denomina de reto demográfico, ¿no?, con menos de 5.000 habitantes. Luego ya si son empresas las que ponen la infraestructura, es cierto que ya baja la ayuda al 30% si es una recarga de uso privado, ¿no?, o de uso público de menos de 50 kilovatios, pero bueno, estamos hablando aquí de este uso privado, 30%, 40% si está en zona de reto, ¿no?, cuando son empresas. Se solicitan las ayudas, como sabéis, en las comunidades autónomas, porque MOVES 3 está territorializado, aunque las bases reguladoras son únicas para todo el territorio, y es cierto que hay algunas comunidades autónomas que utilizan entidades colaboradoras que son los propios instaladores, ¿no? Esto ocurre en Madrid y en Castilla-La Mancha. Pero bueno, en general es la convocatoria autonómica, que están todas en la web del IDAE, si queréis, para no tener que estar buscando por todas las páginas web, está el detalle. Los límites son 5.000 euros de ayuda por expediente si eres particular. 5.000 es el límite de ayuda. Como he dicho, la ayuda es el 70% del coste subvencionable. Lo que pasa que, bueno, un punto de recarga particular, dijésemos,
En casa, Wolvo os conoce más, pero bueno, si no es bidireccional podrá estar en los 2.000 euros, más la instalación, bueno, pues sería un 70% de ayuda. Y ya os digo, hemos puesto un límite de hasta 5.000, pero en principio por los precios pues entendemos que no va a ser limitante, ¿no? Para las empresas serían 800.000 euros por expediente o 2,5 millones en lo que es toda la vigencia del plan, porque sabéis que se pueden pedir ayudas hasta el 31 de diciembre del 2023. Y los autónomos, para poderles dar una intensidad de ayuda más alta, lo que hemos hecho es acogerles a minimis, que lo que condiciona es que no pueden recibir más de 200.000 euros de ayuda en 3 años fiscales. Pero también hemos entendido que era mejor darles mayor ayuda, porque 200.000 euros realmente en infraestructura entendemos que no es una cantidad limitante, ¿no? Las fechas de la instalación, si es particular, autónomo, comunidad de propietarios, puede ser a partir del 10 de abril del 2021, es decir, todas las facturas, justificantes de pago, proyecto de la instalación, y si es una empresa, siempre después de hacer la solicitud, por lo que os comentaba, porque están sometidos al Reglamento General de Exención de Categorías, que es la Comisión Europea la que nos impone esa condición. Los costes subvencionables en el tema de infraestructura de recarga realmente pues es todo ese coste que necesitas para poder poner el punto, ¿no? E incluso he señalado en negrilla, porque esto es algo que hemos hablado pues, con las asociaciones de material eléctrico y de instaladores eléctricos, incluso si poner el punto exige la actualización de algún elemento eléctrico de la instalación, pues porque es una instalación antigua, también sería elegible, ¿no? Y cuando llegamos a las unidades de producción de renovable o de almacenamiento, esto también nos ha dado algún... Bueno, ha sido motivo de consulta, ¿no? Que es cierto que algunos puntos de recarga llevan asociado un panel fotovoltaico o una unidad de almacenamiento, pues para gestionar, a lo mejor para no contratar tanta potencia, ¿no?, necesaria para el punto. Bien, pero aquí en MOVES 3 únicamente sería elegible junto al punto de recarga caso de que estuviera en isla, es decir, que no estuviera conectado a la red, lo cual sabemos que no es lo común. Lo que pasa es que sí quería deciros que MOVES 3 está centrado en incentivar recarga, no instalaciones, dijésemos, fotovoltaicas o de autoconsumo, porque justo para eso pues está el Real Decreto 477. Aquí, como mencionaba, hay 6 programas, si veis este Real Decreto, pero realmente hay 3, el 1, el 2 y el 4, que están dirigidos a autoconsumo y se diferencian en a quién va dirigido. El programa 1 sería instalaciones de autoconsumo para el sector servicios, o sea que los solicitantes serían empresas del sector servicios. El programa 2 para empresas de sectores productivos como industria o agropecuario, etcétera. Y el programa 4 es autoconsumo residencial, es decir, para particulares, también para sector público y lo que es el sector sector, lo que es ONGs, ¿no? Las renovables que se pueden incentivar pueden ser tanto fotovoltaica, que entiendo que es la que estamos más hablando aquí, o también mini eólica, ¿no? Y la subvención máxima se da para los primeros 5 megavatios. Pero también es verdad que con la tipología de instalaciones que estamos hablando, salvo que sean empresas, pues bueno, esos 5 megavatios son suficientes, ¿no? Y siempre va a haber una ayuda base y una ayuda adicional. La ayuda adicional es porque también se cubriría la retirada de amianto del tejado, si fuese necesario, o la instalación de marquesinas, ¿no?, si fuesen también necesarias para esa instalación fotovoltaica. En cuanto a fecha de elegibilidad, volvemos otra vez a lo que nos pasaba en MOVES 3, ¿no? Aquellos destinatarios últimos que no están acogidos al Reglamento General de Exención de Categorías, o sea, particulares, comunidades de propietarios o administración, desde la fecha de publicación del Real Decreto, que es el 1 de julio. Las empresas siempre con fecha posterior al registro de la solicitud. Es decir, no se deben iniciar ni pedidos, ni pagos, ni contratos antes de registrar la solicitud de ayuda. En cuanto a qué subvención corresponde, pues hay una diferenciación. Cuando son empresas, o sea, programas 1 y 2, la ayuda es un porcentaje del coste subvencionable. Y en cambio, cuando hablamos de residencial, de particulares, se ha fijado una ayuda fija o módulo, que se llama en el Real Decreto, por kilovatio pico, ¿no?, cuando hablamos de fotovoltaica, o kilovatio cuando hablamos de mini eólica. En este sentido, pues bueno, pues realmente en el anexo 3 del Real Decreto, porque además hay mucha tipología, porque se diferencia según la potencia de la instalación, ¿no? El coste subvencionable se calcula como el coste de la instalación menos un coste de referencia, que se da también en ese anexo 3 en función de la potencia de la instalación,
Pero bueno, hay un coste subvencionable unitario que oscila entre 460 y 1.188 y la ayuda va a depender entre un 15 o un 45% si es pequeña, mediana o gran empresa, ¿no? Y luego además la ayuda adicional, como hemos dicho, por eliminación de amianto o instalación de marquesinas. Cuando son residenciales, residencial, sector público o tercer sector, entonces, como digo, la ayuda no es un porcentaje del coste subvencionable, sino que es una cuantía fija, que también en el anexo 3 del Real Decreto, porque bueno, es muy extenso, pero bueno, está toda la tipología, pero oscila entre 300 euros por kilovatio o 600 euros por kilovatio, dependiendo de la potencia de la instalación. En concreto, la máxima ayuda para fotovoltaicas, o 600 euros por kilovatio, sería para fotovoltaicas de autoconsumo de menos de 10 kilovatio pico, ¿no? Entonces, esto, bueno, vosotros que estáis en el sector de autoconsumo, pues no sé, que puede estar en 1.000 euros el kilovatio de coste, digo, o más. Ha subido últimamente, ¿no? Ha subido. Pues, depende, cuanto menos kilovatios más caro, si más kilovatios más barato. Claro, entonces ahí la ayuda fija sería 600 euros por kilovatio. Entonces, bueno, si está en 1.200, 1.500 el kilovatio pico, pues sería... La idea cuando se fijaron estos módulos fijos era que se diera como un 70% de ayuda. Pero es cierto que el problema que tiene de ponerlo fijo es que si suben los precios, claro, en teoría estaban bajando, pero últimamente efectivamente están subiendo, ¿no? Pues claro, la ayuda representa un porcentaje más bajo. Y bueno, y luego las ayudas adicionales suelen ser por estar en municipios también de reto demográfico. Sabéis que es una política transversal de apoyar todas las zonas de reto. Y son adicionales tanto en empresas como en residencial. Y por último, solo quería mencionar que sabéis que recientemente se ha modificado el Real Decreto 477, realmente el 17 de mayo, porque se detectaron, bueno, pues algunas cosas que se habían, bueno, que eran errores. Por ejemplo, incluir a los autónomos como posibles beneficiarios en el lugar de trabajo, o sea, para la instalación que pusieran en el lugar de trabajo. También facilitar que sean las ESES las que acometan las inversiones y faciliten la solicitud de la ayuda. Y, bueno, y flexibilizar la capacidad de almacenamiento, lo que es la ayuda a los temas de almacenamiento. Pero bueno, aquí es que no me quiero entretener porque sé que Arturo seguro que quiere iniciar el debate. Y bueno, por último, por supuesto, en la página web del IDAE, aparte de haber fax de consultas y resúmenes, dijésemos, dirigidos a hacer más masticable, ¿no? Porque es verdad que el Real Decreto 477 es bastante extenso, pues tenéis toda la información. Pues muchas gracias, Isabel. Bueno, pues una vez concluidas las presentaciones, tenemos instalación, modelo de negocio, administración pública y tenemos tecnología vinculada a lo que sería el autoconsumo y el vehículo eléctrico. Recordad, a las 12 tendremos un café abajo para poder hacer algo de networking y tal. No sé si hay alguna pregunta, yo quería iniciar con una serie de preguntas, pero si hay alguien que tiene interés... Pues el caballero, creo que hay micrófono, ¿puede haber micrófonos por aquí para que se oiga? Vale, pues un momentito y ahora entramos con las preguntas del público. Vamos a ver. ¿Se oye? Vale, mientras tanto, unas preguntas rápidas, es para que nos puedan oír luego en el vídeo y tal la pregunta. Empezando por ti, pregunta que alguien se hará. ¿Cuántos módulos fotovoltaicos se necesitan para poder alimentar un vehículo eléctrico, por ejemplo, ¿no? Si a alguien se le podría... Bueno, pues depende un poquito también de lo que comentábamos antes. Depende de las características de cada persona. Igual que hablábamos de consumos, cada persona tiene unos patrones de consumo y unas necesidades. También depende de las necesidades de movilidad que tenga la persona. Si hablábamos de esos 50, 100 kilómetros al día, pongámosle, el consumo de un vehículo son 15 kilovatios hora al día, teniendo en cuenta, digamos, el balance energético global. Son 15 kilovatios hora y más o menos la producción en España son los 1.400 kilovatios hora anuales por kilovatio pico. Depende entre los 1.200, 1.800, dependiendo de la longitud. Pero bueno, más o menos unos 3-4 kilovatios para atender las necesidades de movilidad y el consumo habitual de una vivienda sería lo razonable. Se está tendiendo a 5 kilovatios, también es cierto, pero bueno, más o menos esa es la instalación media actualmente que se suele instalar para... Vale.
¿Tenemos el micrófono? Sí, pues pasamos al caballero y luego ya sigo ronda de preguntas. Es una pregunta para David. Has comentado que se están haciendo adaptaciones de CCS2 para integrar el Vehicle to Grid a los cargadores. Mi pregunta es, ¿qué espacio temporal prudente, sin pillarse los dedos, crees que puede ser razonable para que sea generalizado? Que todos los coches CCS2, ¿desde qué punto de producción pueden tener esa tecnología? Tengo micrófono, ¿no? Puedo contestar directamente. A ver, para que sea generalizado, entendiendo la respuesta, como, lo voy a poner en números, que el 90% de los vehículos que te puedas comprar ya tengan ese protocolo, yo realmente creo que estamos hablando, desgraciadamente, de 5 o 6 años. ¿Por qué? Cuando pensáis en cualquier vehículo y el ciclo de renovación, ¿no?, de cualquier vehículo que veáis por la calle, son muchas veces 5 o 6 años. Todos los coches eléctricos que hoy cualquier marca esté pensando, esté diseñando hoy, todos van a tenerlo, absolutamente todos. El tema está sencillamente en qué estadio estén de ese desarrollo para llegar a ese 90%. Quizá hay marcas que hoy están pensando en un coche con ese protocolo, pero que van a lanzar al mercado dentro de 6 años porque quizá acaban de sacar el nuevo modelo y justo hoy no lo lleva. Y ya iría al siguiente, ¿no? Y por eso digo del 90%, 5 o 6 años. Cuando hablamos del 20%, mucho más rápida. Cuando hablamos del 10%, mucho más, en el sentido, y por eso os decía que ese punto inicial, nosotros estamos trabajando con estos fabricantes, para algunos, claro, es más lento, porque es Wallbox literalmente un fabricante casi 1 a 1, hablando entre nosotros, diciendo, venga, entre los dos vamos a sacar al mercado una oferta de este vehículo con este cargador y poder ofrecerlo al mercado. Y claro, al principio, y también les interesa a muchos de los fabricantes de automóviles, poder decir, hoy solo mi vehículo funciona con este cargador bidireccional. En el futuro serán todos, pero hoy, si quieres esto, solo será mi vehículo. Y esto va a suceder muy rápido porque ya estamos trabajando en ellos. No puedo decir con quién porque es un dato confidencial, pero esto ya está sucediendo. Simplemente un apunte a esto, es decir, aunque estáis Wallbox aquí, pero creo que es positivo el mensaje, es decir, más fabricantes están trabajando en carga bidireccional, lo cual es algo que también ayudará a que el mercado se desarrolle. Y nada, yo creo que para el año que viene tenéis con ese fabricante europeo que no puedes decir, la solución con CCS. Luego te haré una pregunta que suelen hacer muchos, pero te voy a dejar claro, que es el concepto de la carga en AC, que también se está trabajando en la bidireccionalidad, pero eso vendrá luego porque teníamos otra pregunta del público. Sí, es también para David. Es cómo afecta la bidireccionalidad en la vida de la batería de los vehículos, ¿no? Porque es probablemente la corte, ¿no? Es una pregunta que se hace mucho por todos los estudios que yo he visto. Al fin y al cabo lo que dicen es que la rentabilidad económica siempre supera a la potencial degradación y esa potencial degradación también por los estudios que yo he visto, porque esto yo no trabajo directamente en las baterías, pero claro, impacta a mi negocio. Entonces me miro todos los estudios que van saliendo y lo que van haciendo es en todas las tecnologías de baterías, al principio básicamente los testeaban con menos ciclos de carga y descarga. Sencillamente pensaban en cómo hacer una batería que funcione por un usuario que quiere comprarse un coche y cargar y descargar el coche. Por tanto, más o menos calculan la cantidad de veces en la vida útil del vehículo que vas a cargar y descargar. Ahora, todos estos fabricantes que están poniendo las baterías, que están cambiando las químicas de las baterías a LFPs porque falta cobalto en el planeta, etcétera, lo que están añadiendo también es el requerimiento de decir, cuidado, hay un caso de uso más que es que los usuarios de estos coches también las pueden utilizar para otros usos, su casa, su red. Por tanto, en estos test vamos a añadir muchos más ciclos de carga y descarga, incluso ciclos de carga y descarga más cortos, porque muchas veces estas cosas es más rápido y más pequeño versus cargar un coche que es descargas el 80%, cargas el 80% aproximadamente, ¿no? Así que la respuesta es hoy ya sale a cuenta. Esto yo entiendo que es un problema y que hay gente que le preocupa. Los últimos estudios ya dicen que no es cero, desde luego que no es cero, pero que la rentabilidad sigue siendo positiva y al mismo tiempo sé que la industria ya tiene esto en la cabeza, que es un problema a solucionar para tender a que sea lo mínimo posible. Yo solo por apuntar, es que justo el otro día leí un artículo que decía que Tesla estaba justo trabajando en eso, porque dice que un vehículo eléctrico puede tener 800 ciclos de carga y descarga y que si lo metías en Vehicle to Grid o tal, podrían ser 400 ciclos adicionales al año.
Entonces, claro, que estaban trabajando en investigación, ¿no? En esas químicas, en estas tal, para sumar, para que aguantara, para que así, si dura 25 años un panel o tal, que durara 25 años, ¿no? En cualquier caso, sí tener en cuenta que el desarrollo de baterías está evolucionando. Estamos hablando de un mercado que irá a varios años y estamos trabajando, por ejemplo, en electrolito sólido, en otro tipo de baterías o químicas que van a ser mucho más eficientes. Y en el rango del 2080 realmente, si juegas en ese rango, ten en cuenta que son 23 Nissan Leaf, los que tenéis en renting y tal son de 62 kilovatios hora. 62 kilovatios hora con el ratio de, bueno, este es un killer, 15 kilovatios hora, yo voy por 14,3, no sé cómo conducirá este hombre, pero bueno, muy rápido. No, es verdad porque depende también de la tipología del vehículo, de los movimientos, pero podemos estar hablando de un vehículo de 400 kilómetros de autonomía, del que con el juego que haces con el Sirius, pues oye, le puedes jugar a que con todo el análisis que tiene le quitas, yo qué sé, en un momento dado le quitarás 3 kilovatios, en otros 9, en otros tal, que no es una cosa que realmente vaya a afectar a la batería. O sea, no estamos hablando de descargas profundas y cargas profundas, porque ese no es el sentido de la carga bidireccional. ¿Vale? Entonces, quiero apuntar una cosa sí. más. También es la velocidad de descarga. Sí, evidentemente. Eso tiene un impacto muy grande. Se habla de mayores ciclos, y eso es totalmente cierto, pero de lo que no se habla tanto es de a qué velocidad o a qué potencia. Tú si coges cualquier coche eléctrico y le pisas al acelerador a fondo, le estás metiendo un consumo puntual de más de 100 kilovatios. A todos. Eso es lo que más daña a la batería. Sí, sí. Ahora, todo el mundo que tiene un coche eléctrico de vez en cuando lo haces porque es divertida. Famosa... y eso es una realidad. Cuando hablamos de Vehicle to Grid no necesitas 100 kilovatios de hora puntual. De hecho, incluso los sistemas no están preparados para absorber esa energía. Sí son más ciclos, pero la potencia es muy inferior. La famosa C, que hay que tener muy en cuenta porque es verdad que esto de las pisadas, las descargas y tal. Pero yendo contigo, y no sé si habrá más preguntas, pero yendo contigo, vamos a esa pregunta que mucha gente se hará, ¿no? Porque hemos hablado, los Quasar, por ejemplo, son equipos de carga que están pensados para el DC, es la carga en continua, como sabemos en los hogares. Tenemos alterna, solemos poner un punto de carga alterna. Eso nos lleva a pensar que, bueno, son como mínimo 7,4 kilovatios de potencia, ¿no? Lo que se necesitaría contratada. Mucha gente tiene 4,6 kilovatios de media en una vivienda. Dos preguntas en una. ¿Por qué corriente continua? Y luego, hay proyectos que se están trabajando en corriente alterna para la carga bidireccional, donde digamos que el equipo de carga está integrado en el vehículo, ¿no? Por ejemplo, los Zoe son un ejemplo de ese tema. ¿Tendremos esa carga bidireccional en alterna? ¿Por qué carga continua? ¿Y los ciudadanos dirán, oye, pues asumo el tema de una intensidad, un incremento del término de potencia en mi hogar porque me renta? Es decir, todos esos planteamientos. Sí. Primero voy a poner la pregunta en contexto para que todo el mundo lo entienda. ¿Qué quiere decir carga bidireccional en AC? Al fin y al cabo, la bidireccionalidad quiere decir tu casa funciona en AC, la batería de tu coche está en DC. En algún momento tiene que haber un inversor que transforma el DC de tu batería al AC de tu casa. Y la pregunta es, ¿dónde está ese inversor? El productor Quasar tiene muchas más cosas, pero parte del core es un inversor. Y lo que me estás preguntando, porque está sucediendo en la industria, es, dicen, oye, el cargador del coche también es un inversor. Es mucho más pequeño, mucho más ineficiente, pero también es un cargador. También es un inversor. Se puede utilizar ese onboard charger, que se llama ese cargador dentro del vehículo, como inversor bidireccional. Bueno, esto, como técnicamente es en teoría factible, esto se le ocurre a todo el mundo. Y sí se está pensando y se está empezando a desarrollar. Ahora, todos estos que también lo están pensando, todos vienen a hablar conmigo. Porque me preguntan, ¿cómo lo podemos hacer realidad? Porque técnicamente es posible. Dices, sí, hay un punto técnico que sí lo es. Pero luego empiezan a añadirse muchas complejidades. Las complejidades de a qué nivel de eficiencia. Solo para empezar, de qué porcentaje vas a tirar de tu batería al hacer esa conversión. Si tú quieres meter eficiencia en un onboard charger que es así versus porque está restringido al precio que cuesta ese cargador dentro del vehículo y al tamaño que tengas. No quieres poner una cosa muy grande y muy eficiente para alimentar a tu casa cuando está dentro de un coche. Ese no es el uso, ¿no? Es como un uso secundario. Entonces, esta es una pequeña limitación. Dices, vale, ok, puede ser un poquito menos eficiente, pero es más barato. Y eso es inversión en la realidad. El usuario ya se ha comprado ese inversor que está dentro del coche, que es un poco más barato. ¿Cuál es el segundo problema? El segundo problema, y muy importante, es un problema también regulatorio.
Cuando estamos hablando de la regulación, de instalar, hay unos grid codes famosos y hay unas legalizaciones para todas estas instalaciones. Quasar lo estamos desarrollando, pero es muy complejo, hay una complejidad gigantesca. Si tú coges y el inversor es el vehículo y luego tú aún así necesitas un cargador que acepte corriente del vehículo y que se lo pase a la red. ¿Quién es el responsable legalmente hablando? A todos los manufacturadores de vehículos que les he hecho esta pregunta, les digo, sois vosotros los responsables legales, el liability, si hay algún problema legal, si hay alguna denuncia de la distribuidora, porque imagínate que este onboard charger comete un error y pasa la electricidad al cargador y dice, no es mi responsabilidad, yo hago lo que el coche diga, y la líen de alguna forma de quién es el problema. Y todos me miran y me dicen, buena pregunta. Nadie tiene respuesta a esto y luego ya cuando te vas a hablar con el organismo regulador, en este caso, dice, ¿de quién es el problema? Dicen, uy, si ya nos está costando regularlo para que todo el problema sea de un único producto, ahora intentar delimitar las responsabilidades en dos es un problema muy importante. Por tanto, ¿esto qué quiere decir? ¿Esto va a suceder en el futuro? Sí. ¿Cuándo? Yo estimo que en 6 años. La regulación va a avanzar y la tecnología va a avanzar para que algo que físicamente es posible, porque el hardware no es tan complejo, pero digamos, la regulación y el software sí que lo es. Y hay un siguiente paso. Dices, vale, imaginemos en 6 años donde la regulación ya esté clara, todo esté sencillo, ya tienes un onboard charger, vale, será menos eficiente, quizá tenga un poco menos de potencia, pero para la mayoría de los usuarios funciona. Dices, okay, entonces, ¿puedo utilizar solo esto? ¿En qué caso voy a necesitar un producto como un Quasar? Ahora pensemos en gente que quiere tener una instalación solar fotovoltaica en sus casas. Lo mismo, te hace falta un inversor. ¿Vas a utilizar el inversor de tu coche como inversor de las placas solares? Bueno, evidentemente no. Eso no tiene ni pies ni cabeza, porque tú quieres estar generando energía solar cuando tu coche no está en casa. Por tanto, te va a hacer falta un inversor. Si tú puedes hacer, y esto es lo que se llama un cargador bidireccional híbrido, que sea tanto un cargador bidireccional como el inversor de las placas solares. En ese punto vuelve a cobrar todo el sentido del mundo. Así que Quasar como es hoy, desde hoy hasta probablemente 5 años, es la única opción sencilla que vas a tener, un único producto que te va a permitir hacer esto. Más adelante, si es solo vehicle to home, sí que va a haber otras opciones en el mercado y de hecho ya estamos pensando en ellas para que haya no solo Quasar sino un cargador AC bidireccional. Y finalmente, si añadimos el solar fotovoltaico, ahí vas a querer tener también ese inversor híbrido. Pues vamos a tener tiempo para poder desarrollar. Hay una pregunta que queríais hacer. Muy rápida la respuesta porque tengo que ir con las Isabeles. Vale. El micrófono. Decías la posibilidad de que utilices como inversor el del cargador del coche, pero ¿y enchufar directamente el cargador del coche al inversor de las placas solares? Bueno, esos son los puntos que realmente creo que desde un punto de vista práctico no tiene sentido. Porque al fin y al cabo el coche se mueve, ¿no? Claro. La belleza de que sea móvil es que también no va a estar. Y para una placa solar fotovoltaica, tú quieres tener una potencia fija contratada y que esté siempre ahí. No sé si contesta la pregunta o si te referías a otro detalle. Porque me refería a no tener el cargador como tal, sino que el coche directamente la batería se enchufe al inversor solar. La batería al inversor. Entonces tendrías que tener, que esto es lo que he dicho, un inversor solar que sea híbrido, entendido como que también sepa comunicarse con el coche. Claro. Esos protocolos de los que estábamos hablando antes, por eso digo que muchas veces un cargador es mucho más complejo de lo que la gente se imagina. A veces sencillamente esa capa de software, tú puedes decir, un inversor híbrido a día de hoy se entienden como que se pueden enchufar baterías. Hay un concepto de híbrido solar y de carga eléctrica que tenga la conectividad online, que muchos cargadores no la tienen, que es necesaria, muchos inversores hoy no la tienen, que tenga los protocolos de comunicación con el vehículo, que no existe ningún inversor que hoy lo tenga. Entonces, puedes crear este producto que básicamente lo haga todo. Y en ese sentido sí. Y es esa opción final de la que hablaba, ¿no? Voy a preguntar a Isabel, miran las dos. Voy a empezar por Isabel 1 y acabo con Isabel 2. Isabel, en el tema de las ayudas, bueno, nos has hablado un poco de las ayudas que hay. Moves Flotas se ha terminado, ahora está en periodo de análisis. La primera pregunta es si vamos a volver a tener un Moves Flotas,
porque además creo que no ha llegado a consumirse todo el dinero y que creo que es un buen programa para aquellas empresas que tienen en varias comunidades autónomas tal. La segunda pregunta es una pregunta de un poco extrapolar, ¿no? Y que tenemos aquí a la compañera, no, la tenemos ahí que está hablando, no se habla cuando está de la Asociación Española de Renting. Hemos leído que en Francia, por ejemplo, se han inventado o están trabajando en un sistema de recompensa, de ayudas, por las cuales lo que van a ofrecer es un sistema de renting muy competitivo en precio para familias desfavorecidas que puedan asumir ese concepto de renting de vehículo eléctrico con un precio de 100 euros al mes, que me parece muy competitivo. Visto que el MOVES es el mejor sistema que podemos tener en base a que tenemos las comunidades autónomas y no podemos hacerlo con la agilidad con la que lo haría el IDAE y todo esto, ¿se puede pensar que en un futuro vamos a poder tener una evolución de modos de recompensa o de incentivos en este caso, el renting de vehículos eléctricos, por ejemplo? Bueno, empezando por la primera pregunta, efectivamente, MOVES Singulares 2 y MOVES Flotas ya han cerrado su vigencia, de hecho van a salir ahora pues, en estas próximas, para junio, julio las resoluciones, y sí que está previsto MOVES Singulares 2 para la vuelta del verano, porque es que además estamos condicionados por cumplir objetivos. ¿MOVES Singulares o MOVES Flotas? No, por eso digo, MOVES Singulares 2 sí, vale. Está seguro, porque estamos condicionados por los objetivos del PRTR. Vale. Es decir, tenemos que llegar a publicar 250 millones de euros en proyectos de innovación en movilidad eléctrica. Entonces, eso te digo que sí. MOVES Flotas está en valoración. ¿Por qué? Por lo que tú has dicho, porque salió con 50 millones y realmente pues, no se ha solicitado ni la mitad del presupuesto. Entonces, está un poco en valoración qué hacer. Si hay que modificar algo, es decir, ¿dónde ha fallado? ¿No? ¿Dónde ha fallado? También es cierto que estamos acostumbrados ya a unas cifras de presupuesto sin precedentes, porque hace unos años los programas eran de 10 millones de euros y ahora sacamos uno de 50 millones de euros y claro, si no se agota decimos que ha sido un fracaso. Entonces, bueno, MOVES Flotas está a valoración. Y la segunda pregunta, si esa noticia la oí, la verdad es que me parece muy interesante, claro, es que es el gobierno francés el que dijésemos asume la inversión, ¿no?, de esos vehículos de renting y los facilita a una cuota de renting para colectivos vulnerables pues de 100 euros al mes, ¿no? La verdad es que esa idea no se ha planteado aquí todavía, pero bueno. Es algo a estudiar. Sí. Es algo a estudiar. Yo la oí la medida y la verdad es que me pareció muy ingeniosa como para facilitar. Creo que puede tener mucho interés. Sí. Terminamos con Isabel Reija porque, a ver, con el plan que nos has contado y además que desde el punto de vista de ciudadano interesa muchísimo. Yo vivo en un bloque de viviendas, tengo mi punto de carga, tengo mi vehículo, no tengo cerca un tema de instalación fotovoltaica, no llego a esos 500 metros de radio o 200 o 500, no sé, 500 de radio. ¿Qué podemos hacer para poder conseguir entrar en ese loop, en esa rueda y tal? ¿Qué dirías a aquellos ciudadanos que dicen, oye, yo quiero formar parte de este tema? A ver, aquí lo bueno, es un poco la eterna pregunta que va antes, ¿no? El huevo o la gallina. Entonces, ¿hacemos la instalación y buscamos los clientes o buscamos los clientes y luego la instalación? Entonces, nosotros hemos optado por hacer lo que mejor sabemos hacer primero, que es invertir. No, quiero decir, al final detrás hay un fondo de infraestructura que es lo que quiere hacer. Entonces, lo que buscamos primero son emplazamientos. Cuando esos emplazamientos cumplen una serie de características, invertimos en la instalación, suele ser por encima de los 20-25 kilovatios, porque si es más pequeña al final no salen bien los números. Y hasta los 100 kilovatios para ir al régimen que hemos hablado de autoconsumo colectivo con gestión simplificada, ¿no? Y con excedentes. Entonces, y con compensación. Entonces, ahí un poco, claro, digamos que la búsqueda de esos clientes que se pueden aprovechar de esa energía solo cambiando de comercializadora está a día de hoy adscrito a ese ratio de los 500 metros. Entonces, si tú quieres unirte a una estrella Barter y no tienes ninguna estrella Barter a menos de 500 metros, a día de hoy va a ser va a ser difícil. Entonces, lo que nosotros hacemos es, como digo, lo contrario. Estamos en poblaciones donde hacemos la inversión y luego la gente que vive alrededor le decimos, oye, si quieres venirte con Barter vas a tener un 20 o un 30% ahorro en la factura sin hacer nada, solo cambiar de comercializadora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pensamos, además, pensando en ti, en el futuro? Pues, oye, ir a sitios cada vez más. Estamos ya en más de 1.200 emplazamientos en proceso, es una locura lo que está pasando, donde realmente podamos llegar a más gente que lo quiera, ¿no? Y es verdad que en el, digamos, capítulo estrellas, que son esas instalaciones,
El comienzo fue difícil porque al final tú haces un arrendamiento a 30 años, el propietario se piensa que le estás timando porque le dices, no, mira, yo te hago la instalación, la pago yo, tú no pones nada y encima te pago por el arrendamiento. Y te mira y te dice, tú eres un ángel, me estás tomando el pelo, ¿cómo va esto? ¿no? Y entonces, el comienzo fue tal, pero luego al final, esto, y más en España es especialmente singular, que haces un colegio y el colegio al lado dice, uy, ¿y este por qué sí, yo no? Y entonces de repente firma el segundo y tenemos ahora mismo en Murcia un montón de colegios. Y entonces quiero decir que es una dinámica, es una rueda que empieza a traccionar con una velocidad bastante considerable ahora. Y el capítulo que tenemos pendiente desde hace ya unos meses ahora es justamente la captación de estos planetas que van a pulular alrededor o a orbitar alrededor de nuestras estrellas, ¿no? Entonces, en tu caso, espero en Las Rozas, que tenemos ahí un preacuerdo a punto de caramelo, pues poder ayudarte, a lo mejor no en el tejado de tu comunidad, que sabemos que no cumple sí, con las condiciones que pedimos, sino en alguno próximo, que posiblemente sea un edificio singular para tener la posibilidad de, a ti, sin tener que invertir, sin tener un tejado propio, tener un ahorro súper importante. Colegio Orvalle, Colegio Punta Galea, ya sabes, ahí al lado y me pilla fenómeno, pues estaré muy contento. Bueno, yo creo hemos llegado casi, no sé, si no hay una pregunta de urgencia, estamos a 3 minutos. Sí, pregunta. Sí, es que no me ha quedado claro antes, cuando hablaste de las comunidades de vecinos, si una comunidad de vecinos con la estructura legal exclusivamente de comunidad de vecinos puede poner unas placas en el tejado y compartir entre los vecinos, y entonces ¿en qué circunstancias y condiciones lo haría? Solo esa finca con sus vecinos, sí, pongamos que son 10 o 12. Absolutamente, lo que pasa es que ahí tienes dos formas de hacerlo, o que los vecinos se pongan de acuerdo en la comunidad, pongan el dinero y hagan la inversión y luego se reparten la energía, que esa es la forma, el autoconsumo colectivo básico, digamos, y luego hay otros modelos, como es el caso de Barter, donde la inversión la hacemos nosotros. Entonces yo lo que voy es, en este caso, pues al presidente o al administrador, y entonces le digo, a ver, voy a mirar tu cubierta, ¿cuántos vecinos sois? Entonces yo primero hago un análisis técnico, luego un análisis de mercado, no solo por los vecinos, porque a veces en las comunidades ocurre que unos quieren pero otros no quieren. Entonces yo miro la zona, los famosos 500 metros. De hecho, tengo una aplicación que se conecta con el INE y me saca cuántos clientes de cada tipo hay en 500 metros a la redonda de mi instalación. Si me sale una cifra que a mí me parece razonable, pues entonces hago la inversión. Y luego a cada uno de los clientes le hago una propuesta de cambio de comercializadora para tener un ahorro en su factura sin tener que invertir. Entonces, ahí hay dos posibilidades, en mi caso, vamos. Una es que te cambies con Barter Sharing, que es la comercializadora, y que ahorras directamente la factura, un porcentaje sin tener que invertir nada. Y otra es que alquiles las placas, o sea, la instalación. Es decir, es un modelo parecido a como si invirtieras tú, pero en lugar de poner la inversión, haces un alquiler de 1 kilovatio, digamos, de solar fotovoltaica alquilado. La única condición para que funcione regulatoriamente es que ese cliente que alquilar esa placa solar tiene que estar en 500 metros de la instalación fotovoltaica. Antonio, ¿algo que tú quieras añadir? Sí, yo creo que ese proyecto es compatible perfectamente con lo que comentabas tú, que si no de la comunidad, sino X vecinos de la comunidad desean aparte montar su instalación fotovoltaica. Efectivamente, el coeficiente se puede hacer por importe, pero cada uno necesita una potencia, digamos, distinta. Al final, uno necesitará 1 kilovatio, 2 kilovatios, 3, en función de su consumo, y obviamente el precio por kilovatio será menor que pequeñas instalaciones individuales porque vamos a escalas un poco más grandes. El problema viene, como comentábamos antes, en las distribuidoras, en el proceso de legalización, donde ahí, pues, como es algo bastante novedoso, ya hubo un atasco en su momento en la parte de residencial, que ya está solucionado, o sea, no se ve ningún problema, pero en la parte de legalización de las colectivos sí, en algunas comunidades, en algunas zonas, hay un poco más de dilación en el tiempo, que no problemas de que no se legalice la estación, sino un poco más de dilación en el tiempo, durante el cual además no estás cobrando, porque toda la energía se vuelca en la red porque tiene en cuenta la parte. Pero sí es posible que X vecinos de la comunidad, que no tienen que ser todos, solamente necesitas la validación por parte de la comunidad, pongan una instalación colectiva en su cubierta. Y ya está. Y luego, si más adelante quieren entrar nuevos vecinos, pues es cuestión de refinar esos coeficientes. Eso es. Como el ascensor de una comunidad. Pero fíjate que ni siquiera, o sea, según la regulación, ni siquiera tendrían por qué ser esos vecinos. O sea, una instalación colectiva podría vender energía a esos vecinos o a cualquiera que esté a 500 metros. Otra cosa distinta es que, obviamente, si la pagan ellos,
pues querrán consumirlo ellos, ¿no? Pero ahí juega un poco la historia que os comentaba antes de cuánto necesitas, cuánto aportas, ¿no? Y cómo vas a hacer el reparto, que puede ser proporcional o no, o depende, ¿no? Pues eso es importante. En Majadahonda hicimos una donde la cubierta se ubica en unos edificios, pero hay vecinos que participan en ese proyecto a menos de 500 metros. Eso es. Que no No están tienen por qué edificios. ser vecinos. Porque al final es un poco lo mismo de antes. Si te cabe mucho más de lo que necesitan los vecinos que lo quieren, pues hazlo y estás solarizando. O sea, no sé, es como un plus de sostenibilidad, ¿no?, que estás dando a la zona. Pues con ese mensaje nos quedamos. Hemos llegado al final de la jornada. Tenemos ahora un café para hacer networking. Si os ha gustado el evento, pues ya sabéis, arturo@idb.es. Si no, la gente de Pons y Movilidad Eléctrica os podrán atender. Y nada, pues muchísimas gracias por atendernos y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.